Se les pasó la anestesia y no despertó. La anestesia general es muy peligrosa. ¿Qué pasa si despierto durante la anestesia? ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas ideas acerca de la anestesia que no son más que mitos que se han generado a partir de las historias que nos cuentan? De tal forma que cuando nos van a realizar una cirugía, sabemos que la anestesia es uno de los aspectos más importantes, pero paradójicamente, uno de los más temidos. La realidad es que las técnicas anestésicas han avanzado y esto ha potenciado la seguridad en los quirófanos. No obstante, los riesgos asociados que pudiera tener, es importante mencionar que en una cirugía también influyen factores como el estado previo de la salud del paciente y el tipo de intervención. Mitos y realidades de la anestesia es nuestro tema de hoy. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, qué gusto estar un lunes más con ustedes. El día de hoy es un tema que nos interesó mucho comentarlo con ustedes porque durante una de las juntas de producción, pensando en temas, decidimos hablar de anestesia. ¿Por qué? Porque siempre ha quedado como guardado en un cajón oscuro. ¿Qué es la anestesia? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué hay tanto misterio alrededor de la anestesia y los anestesiólogos? Uno sabe de quién es su cirujano, quién es su radiólogo intervencionista, su endoscopista, pero ¿y qué hay de la anestesia? Es exactamente igual de importante que el procedimiento que te van a hacer, porque sin ellos no podría funcionar el procedimiento. Y hoy vamos a desmentir toda esa cantidad de mitos que existen en la población general, leyendas alrededor de la anestesia. Tengo miedo de que no me voy a despertar nunca, me voy a despertar a la mitad. ¿Qué le pasó a Michael Jackson? En las películas vemos que le ponen cloroformo y alguien cae al piso. Aquellos dentistas de hace años que se reían con gas y la gente caía dormida. ¿Cómo ves todo esto, Oscar? Me parece que es un tema bastante interesante. Muy interesante y desde luego con todo el gusto lo compartiremos. Seguramente habrá muchas dudas o, como bien dices tú, pues tal vez los testimonios, cómo lo ha vivido cada quien, cómo le ha tocado. Las redes sociales están abiertas para que lo puedan compartir con nosotros, tanto Twitter como Facebook. Pero para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Y hay otra forma de seguir el programa en vivo también en las redes sociales. En la página de Facebook de Diálogos en Confianza está el Facebook Live, en donde dice vivo, ahí le dan clic a ese botón de play para que puedan ver entonces el programa por si deben salir del lugar donde están y no se pierdan detalle del programa. Otra forma de comunicarnos sus dudas o sus comentarios es la vía telefónica. El número es el 51 66 4000. Saludamos con mucho gusto a las personas que nos acompañan aquí hoy en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de nuestro canal. Y tenemos casa llena. Tenemos casa llena, tenemos varios especialistas que les voy a presentar ahora, pero antes vamos a ver qué es lo que la gente piensa de la anestesia. ¿Le tienen miedo? ¿Sí o no? Vamos a ver qué nos dijeron. Sí, algo. No. 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 Sí. No. Sí. No sé, ¿qué tal si soy alérgica y no lo sé o no despierto? Confío totalmente, creo que pues los doctores son muy preparados como para que todo salga bien. Pienso que es algo muy necesario para poder sobrellevar la cirugía. Ya sea anestesia pues total o parcial, pues te ayuda a no sentir ese dolor. Creo que pues los médicos saben realmente la dosis que le pueden poner, pero sí da miedo porque pues a lo mejor no despertamos, ¿no? Yo creo que es importante anestesiarse, ¿no? Bueno, a algunos les hace la anestesia, pero yo tengo problemas con la anestesia. No tengo miedo a que me anestesien porque en realidad la probabilidad de que pase algún efecto adverso con la anestesia son muy bajas y es un beneficio para el paciente. Hace como un año me anestesiaron y entré en coma. Y pues en el momento en que di a luz, entré en coma 10 horas. Y de ahí me dio miedo. Pánico. Por eso me da miedo, porque es como la ida a la muerte y el regreso a la vida. No, actualmente la anestesia y los estudios en anestesia son seguros, entonces tal vez a veces el que hablar de anestesia o de medicamentos que impliquen el que
durmamos por un tiempo, pues sí suena de miedo. De hecho, ahorita vengo saliendo del hospital, una prima se operó, una cirugía estética, se les pasó la anestesia y estuvo muy grave, estuvo 1 semana y media en terapia intensiva. Como dijimos al principio del programa, tenemos casa llena y quiero darle la bienvenida a todos nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Janet Bisuet Ortega. Bienvenida, doctora. Gracias. La doctora es médico especialista en anestesiología. Nos acompaña también el doctor Víctor Fuentes García. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor es especialista en anestesiología, profesor del curso universitario de anestesiología pediátrica, jefe del Departamento de Anestesia y Algología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. El doctor José Antonio Castelazo Arredondo. Doctor, bienvenido. Buenos días. Jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud y expresidente del Colegio Mexicano de Anestesiología. Ex compañero mío, un poco más chico yo, Víctor. Víctor, ¿cómo estás? El doctor Víctor Acosta Nava. Es el jefe del Departamento de Anestesiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de la Secretaría de Salud. Qué bueno que estés aquí, Víctor. Gracias, Pedro. Y nos honra con su presencia el doctor Marco Chávez Amírez, es el jefe de Anestesiología del Hospital ABC, titular del curso de posgrado de especialidad en Anestesiología. Bienvenidos. Pepito, muchas gracias por la invitación. Pues, doctores, ahora sí que, como les digo, el programa es de ustedes y vamos a romper toda esta cantidad de mitos. Ya vimos lo que la gente opina. Mi primera pregunta es, ¿qué es anestesia? Porque si uno piensa, me van a operar para quitarme el dolor, diría yo, pues es analgesia. ¿Qué es? ¿Me podrían dar una definición de lo que es la anestesia? Bueno, yo creo que si nos vamos un poquito hacia la parte etimológica, pues obviamente viene del a privativo de privativo de sentir algo. Eso significa la palabra anestesia como tal. Es un procedimiento que se realice para poder definir que no sienta nada la persona. Pues básicamente es una especialidad que va a permitir que el paciente no sienta nada mientras le hacen algo más. Suena común, ¿no, Oscar? ¿Por qué la gente tiene este miedo? ¿De dónde vienen todas estas teorías que hemos escuchado desde chicos? Yo me acuerdo en la carrera los pacientes decían, es que si me quedo en la anestesia, yo decía ahorita en las redes sociales que todo el tiempo que yo me acuerdo desde que era estudiante, vi a una persona quedarse en el quirófano en todos estos años, que ya son varios, y era un paciente cirrótico que estaba muy, muy grave. Entonces, ¿por qué implica también la salud previa del paciente antes de entrar a un procedimiento? ¿De dónde vienen todas estas teorías? Yo creo que el temor nace del mismo desconocimiento, ¿no? Sí. El saber que uno va a algo desconocido implica esa tensión o ese temor. Y la anestesia no deja de serlo, ¿no? Desafortunadamente, el consenso, como vimos general de la gente, es que precisamente no saben qué va a suceder y ese es su gran temor. Afortunadamente, como mismo decía la cápsula del principio, la medicina ha avanzado mucho y en el terreno de la anestesia ha avanzado mucho más todavía, ¿no? Y esos temores deben estar siendo un poco a un lado y esperemos que después de este panel terminemos con esos mitos y esos temores de la gente. Yo creo que un punto muy importante es lo que comentamos antes de entrar al aire. Los niños. ¿Qué hay con los niños? Ellos probablemente no tienen miedo a lo desconocido del hospital, pero no tienen esta creencia anómala de la anestesia. ¿Qué se hace con los niños, doctor? Definitivamente el trato con los niños es diferente al de los adultos, no es menos importante, pero el responsable, la cara que enfrentamos primero es a los padres. Entonces, ganarnos la confianza de los padres es el primer paso, de los padres y de los abuelos. Y los abuelos maternos primero. Entonces, ganar la confianza de ellos es el primer paso para que los cuidadores del niño sientan el trato amable del especialista y podamos anestesiarlos. Los niños no tienen miedo porque no se han enfrentado a este tipo de experiencias y han estado escuchando estos comentarios de las gentes que le dicen es que se quedan en la anestesia, es que van a quedar mal, es que se les va parte del cerebro en la anestesia, es que todo esto. Entonces, con los niños es un poco más manipulable por medio de los cuidadores, de los papás. Ahora viene la pregunta que yo creo que es obligada. ¿Quién es el anestesiólogo? Porque me decía Oscar, muchas veces no conoces al anestesiólogo hasta que ya estás en sala. ¿Esto ya ha cambiado? ¿Por qué es importante que un paciente conozca al médico anestesiólogo, al igual de importante que conozcas al cirujano que te va a quitar el apéndice o te va a poner un bypass en el corazón o te va a operar o un endoscopista que te va a tomar una biopsia de estómago? El anestesiólogo es exactamente igual de importante. ¿Por qué es esta importancia? Definitivamente, Pepe, porque es el ángel guardián del quirófano. Yo creo que todos los temores que tienen los pacientes
obviamente son por el desconocimiento, pero quien realmente está encargado de la vida de ese paciente es el médico anestesiólogo. Ya actualmente está muy importante la valoración preanestésica. Cuando se trata de una cirugía programada, tenemos el tiempo para conocer tal vez 1 o 2 días antes a nuestro paciente. Cuando es una urgencia, pues lamentablemente los conocemos pocas horas antes. Pero todo paciente sometido a un procedimiento quirúrgico, en la totalidad es cuidado por su médico anestesiólogo. Y esto ha cambiado, ¿no? Porque antes se conocía al paciente básicamente ya en la sala. ¿Qué es lo que ha indicado o por qué la tendencia a que se conozca desde antes? La anestesia ha evolucionado tanto tecnológicamente como en la preparación de los anestesiólogos, y ahora ya consideramos a la anestesia como medicina perioperatoria. O sea, es pre, durante y post. No únicamente llegamos, anestesiamos al paciente y nos retiramos, sino lo evaluamos desde antes, como bien dice la doctora, lo evaluamos desde antes, administramos el procedimiento y le damos seguimiento en el posterior, porque la anestesia no es únicamente administrar la técnica anestésica, es dar seguimiento en las reacciones adversas de los medicamentos, dolor, náuseas, todo esto que persiste en el postoperatorio también es responsabilidad del anestesiólogo. Yo creo que es muy importante mencionar que durante la carrera, de menos cuando yo me formé, nunca llevabas la materia anestesia. No. Conocías a los anestesiólogos porque llevabas las demás materias y ahí pues, los conocías más o menos. Pero esto ha cambiado también y los médicos tenemos una nueva perspectiva sobre los anestesiólogos. Vamos a ver qué dicen los médicos en referencia a los anestesiólogos. En las cirugías, pues se tiene que administrar en las dosis perfectas los anestésicos necesarios para realizar la operación. El anestesiólogo es el principal, podría decirse incluso antes que el cirujano, porque es el que va a hacer la evaluación preanestésica. Una evaluación preanestésica es la evaluación del paciente, sus signos vitales y todo aquel riesgo o comorbilidad que tenga el paciente que impida que se lleve a cabo la cirugía. El anestesiólogo, aparte de controlar los niveles de la anestesia para que el paciente pueda estar dormida en la cirugía, controla los signos vitales y la respiración. Son los que se encargan de mantener estable al paciente, son los que están monitorizando que el funcionamiento cardíaco respiratorio sea de acuerdo a la estabilidad. La cirugía es un acto de alto estrés para todos, entonces el que él pueda sedar y darle una anestesia adecuada al paciente, mantenerlo tranquilo, sin contratiempos, hace que la cirugía se haga más sencilla de lo que puede ser. Desde antes de la cirugía tiene que preparar al paciente, tiene que estarlo valorando, tiene que estar viendo que el paciente realmente esté en unas condiciones favorables para la cirugía. El anestesiólogo, su trabajo en sí no es inducir el sueño ni nada de eso, ya que esto es fácil, sencillo con los fármacos que tiene para la anestesia. Lo difícil del anestesiólogo es regresar de la anestesia al paciente. Esto sí yo creo que es bastante importante y estamos diciendo es importante que conozcan al paciente desde antes. Y tenemos ya, parece que los teléfonos y los comentarios en Facebook y redes están listos. Oscar, ¿qué nos dice la gente? Ya varios comentarios. Nos dice María Esparza García Pérez. Hace años fui anestesiada por un procedimiento quirúrgico con anestesia general. En mi propia experiencia siento que así debe ser lo que se siente morir. Uno queda indefenso y pierde toda percepción, no se oye nada, no se siente nada, y al despertar es como un suspiro de agonía muy grande. Y sí, efectivamente, mientras esté uno bajo el cuidado de médicos eficientes, no pasa nada, pero en lo personal, pero también hay personal negligente y dudo que pase, así que dice que Dios los bendiga. Nos dice la sedación, Ali MB, la sedación es similar a una anestesia. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Tengo un familiar que está sedado y entubado por una neumonía. Los pulmones están inflamados. Por otro lado, también nos dice Yamina Rodríguez, de la última cirugía que tuve, no salía de la sala de recuperación por la anestesia. No podía despertar. Lo único que me dijeron las enfermeras es que les había dado un susto, pero nunca me dijeron en realidad qué fue lo que sucedió. Esta otra es de Ana Yansin Martínez y nos dice, quisiera saber cuál es la diferencia entre la epidural y la ráquea y cuál es la que se aplica para una cesárea. Cuando yo tuve mi cesárea sentí el corte, después ya no supe nada más de mí. Sentí cuando sacaron a mi bebé, oía todo pero no podía despertar
y el anestesiólogo me golpeaba las mejillas y me hacía muchas preguntas, pero yo no podía responder. Nos pregunta al final, ¿qué habrá pasado? ¿A qué se deberá todo esto? Marvel Muñoz, a mí cuando me hicieron el bloqueo epidural no quedó aún después de 4 punciones y me enfrenté a mi cesárea sin anestesia hasta que los pateé de dolor, me dieron anestesia general y no pude ver nacer a mi hija. Ahora, en las llamadas telefónicas, nos dice Leticia, ¿por qué me dieron escalofríos después de despertar de la anestesia de cesárea? Tenía yo 16 años en ese entonces. Y aquí en Twitter, de hecho te lo mandaba desde ayer esta usuaria, Nadia Friedrich, nos dice, ¿por qué tantos piquetes para la raquia? Sufrí con ello al operarme de miomas uterinos. ¿Cómo me quedó el trauma de la anestesia? Creo que se llama epidural y también se usó anestesia general. Aquí lo tengo ya, yo lo tenía ya anotado desde aquí, los comentarios que han mandado en la semana en Twitter, aquí los tengo. Y recuerden que todas las preguntas no las vamos a contestar inmediatamente porque van a salir a lo largo del programa. Como estructuramos el programa fue esta primera parte, es una introducción a la anestesia y vamos a ir viendo las diferentes partes de ella, qué es anestesia general, qué es anestesia regional, qué es manejo del dolor y qué es una sedación. Pero pues sí, ¿tienes algo más, Oscar, que vaya yo aquí anotando? Hasta el momento soy parte de las llamadas. Bueno, si quiere... Pero yo aquí tengo un comentario que es algo curioso de la señora que dijo que sentí igual que cuando me moría. Yo espero que no mucha gente tenga este comparativo. Claro. Pero yo lo digo, yo siendo paciente de anestesia, que aquí me han anestesiado, la verdad no se siente mal. No se siente mal. Es más, muchos de los pacientes, veo muchos pacientes con sedación, ahorita vamos a explicar qué es, y se levantan con una sensación de bienestar. Esta teoría, ¿cómo vamos? ¿Por qué los efectos colaterales en la sala de anestesia, qué tan frecuentes son? ¿O por qué es este miedo? Yo creo, Pepe, que una de las situaciones, a mi manera de ver, en la experiencia que tenemos, y lo comentaba alguien por ahí, es el perder el autocontrol de las funciones de manera personal. La gente lo manifiesta como, ¿cómo se dice? Por miedo, ¿no? Dice, yo no voy a tener control de lo que está pasando, me estoy ahora sí dejando ir. Así es. Y este es el miedo que surge. Vamos a tener que hacer un corte, doctores, pero vamos a regresar a hablar de lo que es la anestesia general. Vamos a ver qué es esto, de qué se diferencia de los otros tipos de anestesia y qué hace un médico y cómo nos monitorizan para ver que estemos bien. Vamos ahorita a un corte y regresamos con ustedes. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. Parte del monitoreo que se tiene que realizar un paciente durante una cirugía depende de varios factores. 1, de los padecimientos que pueda tener el propio paciente. 2, del tipo de cirugía al que va a ser sometido. Y 3, de condiciones específicas que se requieran tanto por parte del personal que participa como cirujanos. El monitoreo más básico y que se pide para cualquier procedimiento, incluyendo sedación, el procedimiento más mínimo bajo anestesia o sedación, es un tipo de monitoreo donde incluye que se haga un monitoreo de la actividad eléctrica del corazón, que se le llama electrocardiograma, que se verifique la oxigenación durante todo el procedimiento, que generalmente lo hacemos con pulso oximetría, y monitoreo de la presión arterial, que la manera más básica de hacer este monitoreo de la presión arterial es no invasiva, que es lo que la mayoría de las personas conocemos cuando nos colocan un brazalete de presión arterial. Existen otros tipos de monitoreos para procedimientos más prolongados o más invasivos que requieren un monitoreo más estrecho y se pueden hacer mediciones, por ejemplo, de presión arterial invasiva, que es colocar un catéter en alguna de las arterias. Generalmente los colocamos en las arterias de los brazos, las arterias radiales, lo más común. Nos permite monitorizar la presión continuamente, a diferencia, por ejemplo, de la no invasiva, que es un monitoreo de la presión intermitente. También podemos hacer monitoreo de presiones de la arteria pulmonar, por ejemplo, cuando se coloca un catéter dentro de la arteria pulmonar, que nos permite evaluar más la función del corazón, inclusive ver gasto cardíaco. Otro tipo de monitoreo se puede realizar con ecocardiograma, transoperatorio es otra de las técnicas que tenemos a disposición. Y bueno, todas estas técnicas dependen principalmente tanto de las condiciones del paciente como del procedimiento. Doctores, esta cápsula nos muestra que un paciente está bastante bien cuidado en quirófano. ¿Qué es todo este monitoreo? Bueno, esto es algo que se ha normado en México, tanto por la Ley General de Salud como la norma oficial mexicana de la anestesiología, que incluso ahorita está en revisión. Y son los parámetros, desde lo no invasivo hasta lo más invasivo,
para valorar el estado de salud y el estado fisiológico del paciente que está siendo sometido a anestesia. Y como se mencionaba, en el espectro de cuidados anestésicos monitoreados hasta la anestesia general, que puede ser balanceada o no, lleva un espectro en cuanto a lo que yo estoy vigilando del paciente, que obviamente es su frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial, su oxigenación, y conforme voy avanzando en lo profundo que se va durmiendo el paciente, monitorizo cómo respira y finalmente llego hasta lo más invasivo, que son presiones del corazón, presiones de la arteria pulmonar o de la arteria radial, ¿no? Este tipo de monitorización dependerá del tipo de procedimiento que se esté llevando. Es correcto. Así es. ¿Ustedes tienen todo el tiempo comunicación con el cirujano o con el médico que esté llevando a cabo la cirugía, el procedimiento? De hecho, de lo que se pretende muchas veces es hacer un plan conjunto, porque obviamente que nosotros consideramos que se llama un acto anestésico quirúrgico o ya sea de diagnóstico. Entonces, desde no nada más los cirujanos, sino por ejemplo los endoscopistas, los radiólogos intervencionistas, hay una serie de los neumólogos para broncoscopías, en donde se platica y nos enteramos obviamente del procedimiento a realizar, el diagnóstico del paciente y sus condiciones fisiológicas para llevar a cabo el procedimiento, y ahí se pone uno de acuerdo, tanto en cuándo lo ve uno antes del procedimiento, alivia los temores al explicarle lo que debe de sentir y lo que uno pretende de alternativa de anestesia, y obviamente, afortunadamente, para diversos procedimientos tenemos 2 o 3 o más técnicas anestésicas que ofrecer. Ok, comentaba la doctora al principio también que lo ideal es que se hable con el paciente antes de, pero en una urgencia, que tiene que hacer una valoración rápida o cómo funciona. Pero súper rápida, Pepe. Igual que un cirujano. Así es. Y sabes una cosa, yo creo que el gran temor de toda nuestra población a cualquier nivel, tú sabes que el cirujano te va a quitar un apéndice, te va a quitar una vesícula, te va a hacer tal cosa, pero no sabes qué te va a hacer el anestesiólogo. No tienes una idea, o el paciente no tiene una idea de cómo lo hace. ¿Cómo hace para llevarte a un lugar, como bien dijo una cápsula, un comentario ahí, y traerte de regreso? Yo creo que ese es el gran temor, de saber que no vas a estar ahí, que no vas a poder defenderte, que no vas a poder hacer nada por ti. Y es por eso que yo invito a todo nuestro público a que confíe plenamente en su anestesiólogo. Le diga perfectamente cómo está, quién es, qué toma, todo lo que él considere importante en su cuerpo, lo confía en su médico anestesiólogo. Y realmente cuando es una urgencia, pues no, llegas, te presentas y pues es rápido. A veces el paciente está consciente, a veces no lo está. Entonces tenemos que cuidarlo, como te lo repetí, para mí es algo que lo veo así. Somos su ángel guardián durante su procedimiento en quirófano o fuera de quirófano, porque hacemos muchas anestesias fuera de quirófano. Pero somos al que más confianza tienen que tenerle. No miedo, porque siempre nos tienen miedo. ¿Qué pasó, Omar? Yo quería más comentar, así, bueno, efectivamente que actualmente lo que decía Víctor en cuanto a monitoreo, para tranquilidad de todos nuestros pacientes también tenemos la parte del, puedes tú ir monitoreando la profundidad en la cual se encuentra el paciente. El paciente tiene temor también a veces a despertarse, y se lo dicen a uno, y si me despierto en la anestesia, afortunadamente en los últimos años, serán unos 15, 20 años a la fecha, ya hay un monitoreo que se llama neuromonitoreo de diversas maneras, el BIS, que es un electroencefalograma transoperatorio en el cual uno puede ver por un índice determinado en qué situación, vamos a hablarlo por decir de alguna manera, la profundidad anestésica estás. Entonces eso de que se le pasa la anestesia, que era muy típico, pues eso ya debe ser un concepto pues ya que está en la historia prácticamente, ¿no? Que no existe. Que no existe realmente. No. Podemos ya ir cuantificando perfectamente, como decía ahí uno en las cápsulas, de que el médico anestesiólogo sabe las dosis que debe utilizar, sí, pero también nos vamos guiando por el tipo de monitoreo, en el cual nos da un rango bastante correcto y nos puede dar un poquito más de confianza. Y lo digo para que, como decía la doctora, nuestra población entienda que todo eso lo hacemos para poder tener un mejor control de todo lo demás. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque ahorita vamos a hablar de planos diferentes en anestesia. Vamos a ver qué es la anestesia general, donde
nos dijeron ya que vamos a diferentes planos anestésicos. ¿Qué tanto te van a profundizar en la anestesia para que pueda llevar a cabo no es lo mismo que te vayan a quitar una uña del dedo a que te vayan a operar del corazón? Entonces no se requiere lo mismo, ni la monitorización es la misma. Pero vamos a ver esta cápsula de qué es la anestesia general. ¿Es correcto el marcaje de sitio quirúrgico? La anestesia general es un procedimiento en el cual el paciente se encuentra inconsciente durante el procedimiento, por lo tanto no percibe los estímulos que hay alrededor de esto. Esto es muy importante porque muchos procedimientos implica que el paciente no puede estar despierto durante el procedimiento, y además de que al estar en una cirugía, los pacientes, todo este estímulo quirúrgico más la conciencia del procedimiento puede ser La anestesia general es un procedimiento, como su nombre lo dice, anestésico, en el cual el paciente se encuentra totalmente inconsciente. Esto a diferencia, por ejemplo, los procedimientos que se puede hacer bajo sedación, en un paciente puede estar despierto durante el procedimiento, pero se coinciden algunas propiedades analgésicas y de sedación. En la anestesia general el paciente se encuentra, como lo mencionaba, totalmente inconsciente, no percibe ninguno de los estímulos que suceden durante el quirófano, tanto los auditivos, visuales o incluso los estímulos dolorosos, como es el caso de un procedimiento quirúrgico. Para dar una anestesia general existen diferentes técnicas. Lo más común en México y en el mundo es que se dé lo que se llama anestesia general balanceada, en el cual se utilizan diferentes medicamentos a diferentes concentraciones para lograr el efecto deseado, que es que el paciente permanezca inmóvil durante el procedimiento, que no tenga conciencia del procedimiento y que se mantenga hemodinámicamente estable. La anestesia general, la importancia es que los procedimientos quirúrgicos antes de que existiera la anestesia no se podían realizar o eran procedimientos muy cruentos y que implicaban un sufrimiento alto para el paciente. Cuando empieza a aparecer la anestesia, y en específico la anestesia general, permite que el paciente, al no percibir estos estímulos, se puedan realizar una amplia gama de procedimientos que van desde cirugías menores hasta procedimientos tal cual como un trasplante, que puede ser un trasplante de un órgano sólido como riñón, que es el caso de que metimos el día de hoy, o un trasplante, por ejemplo, de hígado, que también es la parte que nos dedicamos aquí. ¿Por qué el miedo mayor a la anestesia general? Ya decían, porque vamos a un lugar a donde no sabemos a dónde se va la mente, a dónde me voy cuando estoy anestesiado. La gente piensa, camino hacia la luz, pues ¿cuál luz? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el paciente? ¿Cómo los aseguran ustedes, doctores, a los pacientes que van a estar bien? Ya vimos que hay toda una monitorización. Con respecto a anestesia pediátrica específicamente, y abundando sobre el monitoreo, es básicamente el mismo. Tenemos todo controlado, todo vigilado. Respiración, oxigenación, presión arterial, frecuencia cardíaca, todo lo tenemos igual que en los adultos. Ahora bien, con respecto a anestesia general, en los pacientes pediátricos, la mayoría de los procedimientos que en adultos se hacen con una sedación ligera o sin sedación, tenemos que hacerlo con anestesia general. Las endoscopías, las tomografías, las resonancias, que son estudios indoloros, tienen que hacerse bajo anestesia general, porque el paciente no coopera. Entonces, la resonancia que dura una hora, el paciente no puede quedarse inmóvil tanto tiempo, tenemos que anestesiarlo. Y el monitoreo, en estos casos también es completo. Tenemos dispositivos especiales, máquinas de anestesia y monitores especiales para resonancia magnética, para tomografía y para quirófano también, por supuesto, para vigilar todo el tiempo al paciente pediátrico. Yo creo que una parte importante que nos gustaría que aclararan es que es como cuando hablamos de quimioterapia, la anestesia no es un medicamento. No. ¿Qué es anestesia? ¿Qué son medicamentos anestésicos y qué diferentes tipos hay? Porque la gente piensa es esta ampolleta y punto. No, pues bueno, yo creo que la anestesia como tal son la combinación de varios fármacos, entre ellos hipnóticos, que nosotros le llamamos para producir sueño y llevar a la inconsciencia. Y siempre he comentado que son medicamentos tan potentes que en segundos, por decirlo de alguna manera, te llevan a la inconsciencia. Es decir, son tan específicos y tan potentes que en cuestión de un minuto máximo tú estás dormido. A mí siempre me ha impresionado esa parte. Y hay además otra parte importante, que es el uso de narcóticos, derivados de la morfina para dar analgesia, y una serie de medicamentos como son los relajantes musculares, algunos amnésicos, etcétera, pero se combinan de manera, vamos a decir que armónica, de tal modo de poder llevar al paciente en un proceso suave
y bien cuidado para llevarlo a la inconsciencia. Como comentaba la doctora anteriormente, yo creo que es bien importante. Si tú le explicas todo esto al paciente, seguramente el paciente va a colaborar y le vas tú platicando durante el procedimiento anestésico. Voy a empezar su anestesia, voy a hacer esto otro, usted va a empezar a hacer un poquito de sueño, etcétera. Yo creo que esa parte es la clave. Fíjate que básicamente, Pepe, yo creo que para anestesia general, para que nuestro público lo entienda mejor, debe al paciente no dolerle su cirugía, no debe recordarla. Así es. Y en el quirófano no debe de moverse. Nosotros manejamos ese conjunto de medicamentos para que no le duela, que son los narcóticos, relajantes musculares para que no se mueva durante un bisturí encima, imagínate, que le facilita al cirujano y que nos facilita a nosotros controlar su respiración también. Y no debe de acordarse, entonces ocupamos tanto amnésicos, hipnóticos, gases anestésicos, para mantenerlo en ese estado de hipnosis, quieto, fijo. Es muy común que el paciente diga, ya van a empezar, cuando ya terminó totalmente todo ese tiempo. Todavía está no me perdido. duermo, te dice, todavía no me ya, duermo. Ya acabó, ¿cómo? Claro. Si apenas iba empezando. ¿Y qué hay con la gente que dice, no, a mí no me hace la anestesia? Porque ustedes lo han escuchado mucho más que yo. ¿Qué es esto? Fíjate que yo creo que casi siempre pasa en anestesia regional. Cuando me ha tocado con algunas pacientes, lamentablemente lo tengo que confesar, yo creo que no hay o no existe, existirá tal vez en la literatura reportado a algún paciente, pero no hay quien no le haga la anestesia. Tal vez sea alérgico a, pero yo creo, y lo tengo que decir tal cual, fue un bloqueo, una anestesia regional, con dificultades en la técnica o tal vez con fallo en la técnica y percibió dolor durante el procedimiento. Hay varias preguntas sobre la anestesia regional que ahorita vamos a tener un bloque para hablar específicamente de ella, entonces no nos adelantemos ahorita a eso, pero básicamente no hay nadie que se resista a caer dormido. Ahora, lo que sí es, por ejemplo, en anestesia general, sobre todo en situaciones de urgencia o sobre todo, por ejemplo, en cirugía de corazón con bomba de circulación extracorpórea, en donde uno hace que la anestesia no sea tan profunda y obviamente que el paciente tiene recuerdo transanestésico. Y eso es algo que normalmente debemos investigar e interrogar porque a veces él no se da cuenta en los primeros días después del procedimiento, sin embargo a los 3 meses o a los 6 meses llega a tener hasta estrés postraumático. ¿Por qué? Porque durante la cirugía de corazón abierto se superficializó la anestesia y tuvo sensación de que no se podía mover y estaba despierto o, lo peor, tenía dolor y no se podía mover. Eso ocurre tanto en ese tipo de cirugías como en cirugía de urgencia, en donde el paciente está tan grave que si nosotros queremos poner los medicamentos que ya mencionamos, le vamos a deteriorar más su estado cardiopulmonar. Es por eso que es muy útil estos monitores de profundidad anestésica junto con todos los monitores de variables hemodinámicas. Pero afortunadamente tenemos muchas alternativas, tanto como bien mencionaba, a lo mejor pudo haber tenido un recuerdo porque lo tuvimos que superficializar, pero le ponemos algún medicamento que haga que se olvide de eso y no tenga repercusiones después. Porque te estás adelantando, me parece genial que toques este punto, porque hay varias gente que dicen, yo me desperté durante la anestesia o me acuerdo que me estaban operando y no me podía mover. Yo creo que esto es cosa de comunicación, ¿cómo lo ven? Sí, definitivamente la comunicación entre el cirujano y el anestesiólogo es importante. ¿Por qué? Porque como le decimos a los cirujanos, tiempo aproximado de vuelo, que nos digan en relación del tiempo cuánto se van a tardar y nosotros, de acuerdo al paciente, la edad del peso, tomemos en consideración el medicamento que vamos a utilizar para que este paciente permanezca dormido el tiempo necesario que va a durar la cirugía y obviamente se limite al tiempo en que va a estar el cirujano trabajando. No podemos estar pensando en administrar medicamentos de una duración muy prolongada en un procedimiento muy corto y a la inversa, ¿sí? Utilizar medicamentos de corta duración en procedimientos largos donde sí se correría el riesgo de este despertar, ¿no? Es difícil, o sea, la comunicación es importante. Me gustaría aclarar un poquito esto que menciona de tiempo estimado de vuelo, porque en la anestesiología, en este siglo, desde el siglo XX y este siglo XXI, el énfasis ha sido hacia la seguridad. Y yo creo que de todas las especialidades médicas, la anestesiología es la que ha sido la pionera y ha tomado mucho de lo que se ha hecho en seguridad, en aviación. De hecho, todos hacemos la analogía en un procedimiento de anestesia general que, al igual que en la aviación, el momento más crítico es el despegue y el aterrizaje, que es lo que nos dicen la gente que entrevistaron, de que, bueno, cuando me dormí me sentí que me iba y lo peor fue cuando regresé. El momento intermedio, generalmente todo está bien controlado y afortunadamente
tanto lo que es la Ley General de Salud, la norma oficial mexicana, el equipo con el que contamos hoy en día nos permite hacer mucha de esta seguridad antes, durante y después de la anestesia. Y hacemos, de hecho, nosotros listas de cotejo y verificaciones antes de empezar el procedimiento como parte del acto anestésico quirúrgico y de anestesia y cirugía segura en el quirófano, ¿no? Únicamente abundando sobre lo que está comentando el doctor de la Ley General de Salud y la norma oficial mexicana, nos obliga a hacer una entrevista al paciente. Así es. Lo tengo que cortar, vamos a tener que hacer un corte, pero ahorita regresando le retomamos la palabra. Perdón, doctor, ahorita regresamos, estamos en Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza, platicando de anestesia. Doctor, lo interrumpí justamente, ahora sí retomamos. Sí. Tomando lo de la norma oficial mexicana y la Ley General de Salud, nos obliga a nosotros a hacer una entrevista, un consentimiento informado de platicarle a los pacientes o a los papás de los pacientes qué es lo que se le va a hacer, cómo va a ser la técnica y que firmen de enterados y de autorizados. Entonces el paciente tiene derechos, a saber todo lo que se le va a hacer y ejerce tu derecho. ¿Tienes dudas? Pregúntale a tu doctor. Él a fuerzas te tiene que decir qué está pasando. Las veces que quiera que se le repita, lo tenemos que hacer. Y puede negarse a entrar al procedimiento en la puerta del quirófano. Es decir, ya no quiero, se regresa. Va para atrás bajo su propia responsabilidad. Claro. Es cuando, como una voluntad, cuando un paciente se va de alta voluntaria porque ya no quiere más. Nosotros tenemos derechos y es importante saberlo. Oscar, ¿qué nos dice la gente? Muchos comentarios. Nos dice Sara García Flores, muy buen día a todos, muy buen tema. Cuando uno es hipertenso y con diabetes, ¿le tienen que anestesiar con medicinas o medicamentos especiales? Marvel Muñoz, a mí cuando me hicieron el bloqueo epidural, no quedé aún después de 4 punciones y me enfrenté a mi cesárea sin anestesia hasta que... Sí, esto lo había comentado ya. Aline Gómez, a mí me hicieron la anestesia de la raquia 2 veces para mi cesárea. Todo estuvo bien, menos cuando se está pasando la anestesia, porque se tiene esa reacción como que da escalofríos o depende de la anestesia. Ale Matus, hace 2 años me hicieron una operación de vesícula y tardaron tanto porque según por mi tipo de cuello y por el Cushing no podían hacerme la general. Me pusieron raquia y me picaron varias veces hasta que por fin se pudo. El médico anestesiólogo siempre estuvo al pendiente y gracias a Dios no hubo ningún problema. Nos dice Leticia Orduña, ¿cuáles son los daños que quedan después de la raquia? ¿Qué daño queda a largo plazo a un bebé que tenga que bloquearlo, anestesia o sedación por estudios de tercer nivel? Se siente horrible cuando se te pasa el efecto, no te quieres mover, nos dice María Marta. Blanca Guillermo, en mi primer embarazo me aplicaron doble raquia, ya que con la primera sentía no me estaban abriendo para la cesárea y me aplicaron la segunda, a consecuencia tuve pulsión de dura madre con dolores de cabeza insoportables, estando 1 semana en cama y sin poder levantarme y sin poder ver a mi bebé que estaba en terapia intensiva por ser prematura. Mi salida fue voluntaria, ya que la anestesióloga no me daría de alta hasta que fuera un dolor de cabeza soportable. Mari Carmen Garza, cuando me sacaron la muela del juicio, me dieron una pastilla y una pasta. Después de 20 minutos, la anestesia no hacía efecto. Tuvieron que inyectarme la encía, porque a veces, o más bien pregunta, ¿por qué a veces la anestesia no hace efecto? ¿Qué hay con la anestesia tópica? Nos pregunta Edith Rangel. Rosa María Herrera González, me operaron a los 15 años del pie, me pusieron el bloqueo y perdí el equilibrio de la cintura hacia arriba. Me iba para adelante o para atrás. Cristina Macías, yo cuando fui anestesiada por un estudio de colonoscopía, desperté muy feliz y bien después de que me operaron de la vesícula. Por igual no sentí ningún malestar desagradable, que es uno a veces está vulnerable, pues pueden hacer lo que quieran de ti y tú, la verdad es que ni cuenta. Yo hasta quería 2 para llevar, se ríe al final. No, a mí me pasó igual. Elba Ríos, mis partos fueron naturales y nunca necesité de anestesia, pero cuando me operaron para no tener bebés, me hicieron la epidural y fue una experiencia horrible. Espero nunca más tener que pasar por ese trauma. Y estos otros comentarios que nos llegan también de otras redes sociales. Este es uno de Griselda que dice, ¿qué tan cierto es que cuando el paciente se pone nervioso no hace buen efecto la anestesia? Y Patricia García,
Estoy en el final de mi embarazo y tengo dudas con anestesia epidural. ¿Qué tan necesaria es? Parte de los comentarios, hay muchos más, pero bueno, con estos me parece que son... Y tenemos una cápsula para que empecemos a ver qué es esto de anestesia regional, y hay muchas preguntas sobre la anestesia epidural, o como se le dice, raquia. Vamos a regresar a platicar de ellos. Vamos a ver esta cápsula. La anestesia regional es, a diferencia de la anestesia general, un procedimiento en donde el paciente puede estar consciente. Lo que se hace para que se dé una analgesia de este tipo, se colocan anestésicos que bloquean la sensación dolorosa que viaja a través de los nervios. Existen diferentes técnicas para poner una anestesia regional. Pueden ser bloqueos de nervios regionales específicos, pueden ser bloqueos que se llaman neuroaxiales, en donde se bloquean las ramas principales que corren a partir de la columna, y de este tipo de anestesia que se llama neuroaxial existen dos tipos, en donde puede ser una que se llama epidural y una que se llama subaracnoidea. El epidural consiste en colocar anestesia, precisamente estos, principalmente anestésicos locales. También se pueden colocar otros medicamentos que generalmente los llamamos adyuvantes en el espacio epidural. Existen varias maneras de colocarlo. Lo más común es que sea a través de una aguja se coloque un catéter en este espacio epidural, a través del cual se pueden instilar tanto de manera única como de manera a través de una infusión, medicamentos que al estar pasando, principalmente los anestésicos locales, bloquean estos nervios y por lo tanto la sensación dolorosa, que es parte primordial en este tipo de anestesia. La anestesia subaracnoidea también tiene otros nombres. La mayoría de las personas comúnmente conocen que esta es la que le llaman la raquia. Este consiste en colocar un anestésico local junto con a veces adyuvantes, o incluso solo algunos adyuvantes como opioides u otros, en el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo se encuentra después de las capas como las meninges. De hecho, la aracnoides es una capa, por eso se llama bloqueo subaracnoideo. Esta capa le es muy conocida a nivel cerebral, sin embargo corre a través de todas las estructuras, a través de la columna, y al llegar a ese punto, ese espacio se encuentran los nervios con las raíces sueltas, cuando ponemos los bloqueos subaracnoideos, flotando en el líquido cefalorraquídeo. Entonces se coloca este anestésico directamente en ese espacio, que queda directamente en el líquido cefalorraquídeo y cubriendo estos nervios, y provoca un diferente tipo de anestesia que sería el epidural. La anestesia regional, a diferencia de la anestesia general, permite hacer procedimientos, uno, con el paciente despierto, lo cual en algunas circunstancias puede ser una ventaja. Dos, algunas de estas técnicas también nos permiten dar otro tipo de analgesia para después de la cirugía, diferente a la que podemos dar con la anestesia general, que generalmente es de mejor calidad. Y otro de los beneficios es que generalmente implica disminuir los riesgos que implica una anestesia general en cuanto a la parte de intubación y el resto de los procedimientos, que si bien hoy en día la anestesia general es muy segura, la anestesia regional se considera que otorga un rango extra de seguridad. Estoy aquí con Sara, que nos va a platicar, más bien tiene algunos comentarios en cuanto a unas cirugías que ha tenido en el pasado, en cuanto a la anestesia durante las cirugías. Hola, Sara. Sí. Hola, doctor. El protocolo es que llega uno a la sala de operación y ahí le dicen el nombre del anestesista y de todo el grupo. Bueno, la diferencia. A final de cuentas no te dicen más que eso, y tú no te acuerdas porque estás tan sedado ya como para ahí hacerte ya una cirugía, por ejemplo, la que yo tuve de cáncer mama y izquierda. Entonces realmente me pusieron la anestesia, no sentí nada, regresé como a las 3, 4 de la mañana, realmente porque me acordé que mi hermana estaba afuera. Y entonces yo no sentí nada, y yo no sentí, a otro día siempre he tenido náusea y vómito y perdía yo el equilibrio. Entonces llegó la enfermera, me puso una inyección y se me quitó. Entonces, estamos viendo que tuvo efectos secundarios a algunos medicamentos anestésicos, pero a lo que vamos es que ningún anestesiólogo habló con usted. No. Eso es importante que la gente lo sepa, porque tienen derecho a exigir, como lo acaban de comentar los médicos, así es, por ley,
se puede preguntar por el anestesiólogo antes de que lo operen. Claro. Esperemos que no lo tengan que volver a operar nunca No, más. Dios mío. Pero ya sabe sus derechos. Claro que sí, doctor. Ok, gracias, Sara. Y, perdón, ¿cómo te llamas? Yolanda. Yolanda, ¿qué pasó con tu situación anestésica? Pues bueno, yo tampoco pude conocer a los que me anestesiaron. ¿Qué cirugía fue? Te iban a operar del colon. Del colon, sí. ¿Y no conociste a los anestesiólogos? No, nunca lo conocí. Y después de la anestesia siento, no sé, como en las venas, en todo esto, como toquecitos. No sé si se deba a que fue después de la anestesia, ¿cómo se dice? Consecuencia, o no sé si sea por eso. Después de la anestesia me quedan como toquecitos en todo el cuerpo. Doctores, ¿qué son efectos colaterales comunes de una anestesia? Cuando despierten, ya nos preguntaron varios de escalofríos, de sentirse con toques. ¿Qué es lo común? ¿Náusea? El escalofrío yo creo que es un factor importante después de la cirugía, bueno, de la anestesia. Y yo creo que cuando es en anestesia general es más importante porque los mecanismos que regulan la temperatura en el cuerpo se pierden cuando están anestesiados y el cuerpo toma la temperatura que hay en el ambiente. Normalmente los quirófanos tienen una temperatura entre 22 y 24 grados, es una temperatura baja. Entonces, durante el tiempo que está dormido el paciente, pierde esta regulación y al final, cuando empieza el despertar, viene la recuperación de esta temperatura. ¿Y cómo lo hace el organismo? Pues a través de ese temblor. Ese temblor hace que se genere calor en el organismo y se recupere rápidamente la temperatura. Por eso no va a ser raro que el paciente al final de su anestesia, sobre todo si fue general y duró mucho tiempo, pase por este tiempo de escalofrío, que es un momento de recuperación de la temperatura del organismo. Es algo natural, es la forma en que el organismo recupera esa temperatura. Y en el caso de la anestesia, sí, y en el caso de la anestesia regional sucede algo parecido, nada más que ahí va directamente a la acción que tiene el anestésico cuando inicia su efecto, que es la sensación de temblor que sienten los pacientes, un temblor que a veces no pueden controlar. Se media este temblor a través de la utilización de sedantes o analgésicos y al final, cuando se empieza a recuperar de esa relajación muscular, ese temblor aparece también. Pero definitivamente eso, en relación a cuál es más intenso y casi no se va a poder evitar, por así decirlo, es el temblor que se presenta después de la anestesia. Afortunadamente para los pacientes existen ya sábanas o colchones que regulan la temperatura durante la anestesia y eso permite mantenerlos en una temperatura constante de 36 grados a través de frío o calor, según el caso, a través de líquido que está corriendo por placas que se ponen en la mesa de quirófano o camas o sábanas que están enviando un aire calientito para mantener esa temperatura. Y con esto se limita este temblor. Pero sí es debido a que la temperatura, los mecanismos que regulan la temperatura se pierden. Entonces, básicamente es un efecto colateral que es relativamente común y es muy fácil tratarlo. También se habla de la náusea, porque la gente despierta en sala de recuperación quejándose muchas veces de náusea y vómito. ¿Qué se hace aquí? Yo creo que en esos casos, Pepe, bueno, número uno, depende mucho de la personalidad del paciente a veces. Hay pacientes y les preguntas de manera intencional si vomita con cualquier cambio de posición, inclusive es más frecuente en el sexo femenino la sensación de náusea y vómito. Pero existen actualmente medicamentos ya muy potentes, no decimos nombres, que se pueden poner inclusive o recomiendan aplicarlo desde antes de la intervención quirúrgica. Creo que la tendencia actual es a tratar de dar toda esa medicación de protector de estómago, por ejemplo, omeprazol, el que ustedes quieran poner, y algún otro antiemético potente, antes de que inicies tu procedimiento anestésico quirúrgico. Muchos dicen media hora, una hora antes de iniciar. ¿Los anestesiólogos deciden desde antes o a la hora que conocen al paciente, cuando es no inmediatamente, como fue aquí en el caso de Sara, cuando conocen al paciente desde antes, inclusive en niños, forman un plan de saber qué medicamento van a utilizar? Así es. Sí, quiero retomar acerca de las prácticas antiguas y que estamos tratando de erradicar, que son muy malas. El llegar, inclusive no conocer al paciente, sino hasta el momento dar una rápida revisión al expediente, eso estamos tratando de erradicarlo. Son prácticas antiguas que no deben ser. El paciente tiene el derecho, nosotros debemos tener el profesionalismo de presentarnos antes, de decir quiénes somos, qué es lo que le vamos a hacer, qué es lo que va a sentir antes, durante y después.
Con respecto a los medicamentos que debemos utilizar, sí están bien establecidos y son muy potentes y es obligado también hacerlo preventivamente porque no en todos los pacientes se presenta el vómito, pero sí es importante hacerlos, administrarlos. Con respecto a la temperatura, en los pacientes pediátricos no es únicamente la sensación, porque muchos pacientes adultos refieren que la principal molestia no es el dolor, no es la náusea, es el escalofrío. Así es. En el paciente pediátrico no es únicamente la sensación de malestar, sino es también los efectos dañinos que pueda tener sobre el organismo del paciente pediátrico. Por ejemplo, el paciente pediátrico tiene muy poca superficie y es más difícil que recupere temperatura. Como por ejemplo, que tenga alteraciones de la respiración, que no respira adecuadamente porque está hipotérmico, que no tenga sus mecanismos de compensación del equilibrio ácido-base, que la oxigenación no sea la adecuada porque el paciente no está en temperatura normal. Ahora, que se favorezcan las infecciones también. Mi pregunta es, cualquiera que no esté viendo y pensando que tiene que anestesiar a su hijo ahorita se acaba de aterrorizar. Con todo esto, ¿a los niños se monitorizan igual? Y tenemos mejores mecanismos de protección de temperatura que los de los adultos. ¿Qué tan seguro es para que la gente no quede con miedo? Segurísimo. El control de temperatura es segurísimo. Otro efecto, y también todos estos que mencionó lo vemos en el adulto, además de obviamente el que aumenta la incidencia de infecciones, tanto de herida como intracavidad donde haya sido el procedimiento, son los efectos obviamente de la hipotermia en la coagulación. Entonces esto lo vemos más... Déjame barajar esto. Cuando se baja la temperatura va a tener un impacto sobre nuestra capacidad de coagular. Así es. O sea, recordemos que muchas de las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo necesitan condiciones ideales de pH, como lo mencionaste, de temperatura, porque son reacciones químicas. Si yo pongo una reacción química en frío, es más lenta. Si la pongo en calor, quizá pueda ser más rápida, pero en cuanto a coagulación, todas las reacciones que se llevan a cabo con la coagulación se ven muy afectadas con hipotermia. Por ende, tanto en pacientes pediátricos como en adultos, buscas prevenir la hipotermia. Es más fácil prevenir que ya empezar a tratar. Y afortunadamente tenemos muchos medios, aire, tenemos incluso sus sábanas que la activas desde la habitación del paciente y se puede durante todo el transoperatorio, recuperación y de regreso al cuarto, 10, 12 horas y está normotérmico. Se nos está volando el tiempo y vamos a tener que ir un corte. Oscar, ¿tienes algo en relación a esto? Sí, fíjate que nos manda un mensaje Jessica García y nos dice, una pregunta, a mí me van a operar la próxima semana, pero comentan que es importante que conozca al anestesiólogo, pero no lo he visto y solo me dicen que hasta el momento de la cirugía, y esta va a ser pone paroscopía, yo supongo que es laparoscopía. Exactamente. Pero ¿qué puede hacer entonces una persona a una semana antes de su cirugía para poder conocer a su... Llamar a su cirujano, llamar definitivamente a tu cirujano y decirle que viste un programa el día de hoy en donde te enteraste que tú tienes derechos como paciente y quieres hablar con tu anestesiólogo antes de la cirugía. Así de fácil, así de sencillo. Un punto importante, perdón, Marco, y ya lo mencionamos, y hemos tocado el punto que yo creo que es clave, que lo valoren y los vean pero como preguntabas, ¿qué efecto? Tenemos que irnos a un corte, perdón que te interrumpa. Vamos a un corte, pero ahorita regresamos con ustedes. Estamos hablando de anestesia en Diálogos en Confianza. Ahorita regresamos con ustedes. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Mañana tocaremos un tema que es muy importante y seguramente a mamás y a papás les preocupará mucho o se ocuparán mucho en ello. Desarrollo de la sexualidad en el adolescente. Desde luego se dan muchos cambios, pero ¿qué pasa con la sexualidad, tanto en las y los jóvenes? Desde luego también ellos tienen muchas dudas. ¿Y a dónde creen que buscan? Normalmente pues es la información que se tiene con las amigas, con los amigos, pero hoy en día desde luego con el desarrollo tecnológico en internet hay mucha información. No necesariamente esa información sea la correcta o la que deben tener en ese momento, o tal vez no tienen a alguien alrededor que les pueda ir asesorando, diciendo cómo es. Y muchas veces no tienen la confianza de acercarse con mamá o con papá a platicar justamente acerca de estos temas. ¿Qué dicen las y los especialistas al respecto de esto? No se lo pierdan mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en este tema. Y si quieren venir entonces a participar al estudio, pueden llamarnos al 5341-4435. Este es el resumen de la primera parte. Es un procedimiento que se realice para poder definir que no sienta nada la persona. El consenso, como vimos, general de la gente es que
precisamente no saben qué va a suceder y ese es su gran temor. Todos los temores que tienen los pacientes obviamente son por el desconocimiento, pero quien realmente está encargado de la vida de ese paciente es el médico anestesiólogo. Cuando se trata de una cirugía programada, tenemos el tiempo para conocer tal vez 1 o 2 días antes a nuestro paciente. Cuando es una urgencia, pues lamentablemente los conocemos pocas horas antes. La anestesia ha evolucionado tanto tecnológicamente como en la preparación de los anestesiólogos y ahora ya consideramos a la anestesia como medicina perioperatoria. O sea, es pre, durante y post. La anestesia no es únicamente administrar la técnica anestésica, es dar seguimiento en las reacciones adversas de los medicamentos, dolor, náuseas, todo esto que persiste en el postoperatorio también es responsabilidad del anestesiólogo. Somos su ángel guardián durante su procedimiento en quirófano o fuera de quirófano, porque hacemos muchas anestesias fuera de quirófano. Eso de que se le pasa la anestesia, que era muy típico, pues eso ya debe ser un concepto, pues ya que está en la historia prácticamente, ¿no? Que no existe. Que no existe realmente. No. La anestesia como tal son la combinación de varios fármacos, entre ellos hipnóticos, que nosotros le llamamos para producir sueño y llevar a la inconsciencia. Otra parte importante que es el uso de narcóticos, derivados de la morfina para dar analgesia. Y una serie de medicamentos como son los relajantes musculares, algunos amnésicos, etcétera. Debe al paciente no dolerle su cirugía, no debe recordarla. Así es. Y en el quirófano no debe de moverse. Ocupamos tanto amnésicos, hipnóticos, gases anestésicos para mantenerlo en ese estado de hipnosis, quieto, fijo. Todas las especialidades médicas, la anestesiología es la que ha sido la pionera y ha tomado mucho de lo que se ha hecho en seguridad en aviación. Hay varias preguntas en relación a la anestesia epidural, que normalmente se utiliza mucho en situaciones gineco-obstétricas, y dicen, me picaron muchas veces, me dolió, me sentí mal, me perforaron la dura madre. ¿Podrían explicarnos qué es esto? Sí. Adelante. Bueno, realmente en la historia de la anestesia, uno de los procedimientos, como dices tú, como lo acabas de decir, muy utilizados es la anestesia epidural. El hecho de que es obviamente abordar el espacio epidural, como su nombre lo menciona, pegado a la dura madre. Que son las meninges que nos cubren. Justamente, sí. Son las meninges. Y prácticamente es un procedimiento que, bueno, actualmente ya hay equipos para hacerlo casi bajo visión directa o por ultrasonido, ¿no? Una serie de equipos diferentes, pero que técnicamente por mucho tiempo se ha llevado a cabo, que yo siempre le he dicho, es un procedimiento a ciegas y es de la habilidad del anestesiólogo para hacerlo, ¿no? Entonces, y prácticamente es colocar una aguja a 1 milímetro de distancia de las meninges, como dices tú. De ahí, pues, que el llegar a ese espacio pudiera existir el incidente, yo no diría que complicación, el incidente de que pueda funcionar la dura madre. Si, como decíamos anteriormente, le explicas tú al paciente la posibilidad, y sí existe la posibilidad, cuando yo tengo este procedimiento siempre digo, puede existir la posibilidad de que, no porque se haga de manera intencional, sino que existe que pudiéramos ver una punción inadvertida o advertida. Como cuando a alguien le toman sangre que se ponche la vena, por ejemplo. Existe la posibilidad. Y el que hayas que varios intentos, o varios, como dicen, piquetes en pocas palabras, o varios abordajes, a veces depende del paciente, si es paciente obeso, si es paciente de mayor edad. La embarazada per se es una paciente que por su abdomen, como lo tiene en ese sentido, el cambio de la posición de la columna es diferente, el espacio también es diferente, toda la fisiología y anatomía está modificada y eso hace que también el abordaje sea un poquito más complejo. Ahora, es diferente a lo que es raquia de bloqueo subaracnoideo. Raquia y bloqueo subaracnoideo son sinónimos y eso implica el sí llegar intencionadamente al espacio subaracnoideo para depositar ahí el anestésico local o el anestésico. Déjame explicar, el espacio no nos vamos a meter ni los vamos a complicar con anatomía, pero nuestra médula espinal, lo que va acá dentro de nuestra columna vertebral, están nervios ahí, la médula, y de ahí salen las terminales nerviosas. Eso está recubierto por diferentes capas. Unas de ellas son las meninges, que existen 3, que tampoco me voy a meter en Honduras, y lo que dice el doctor es llegar ahí para poner ahí el anestésico y que no se sienta de ahí para abajo. Así es. Entonces, rápidamente se instala el bloqueo, en minutos se deja de sentir de ese punto hacia abajo, a diferencia del peridural, y en algunas circunstancias hacemos técnica mixta, que se llama un bloqueo mixto, que son las dos.
el bloqueo subaracnoideo y el catéter peridural. Esto a veces lo podemos hacer en pacientes que van a ser sometidas a cesárea, como para dar una anestesia profunda lo suficiente para que puedan hacer el procedimiento de cesárea sin que le duela, y dejamos el catéter peridural para darle analgesia después de la cirugía, que no le duela, pero que se pueda parar y pueda mover las piernas. Hay una pregunta muy importante que me hicieron ahorita aquí al oído que tiene que ver con esto. Muchos pacientes dicen, yo prefiero que me duerman entera, pero ¿qué pasa si duermen entero con la anestesia y el bebé? Exactamente. Muchos de los medicamentos que usamos llegan a pasar la barrera materno-fetal o placentaria, le llega al bebé. Y ahorita lo que está saliendo publicado en estos meses de este año es que estamos viendo que puede llegar a haber efectos sobre el desarrollo neurológico cerebral del bebé. Eso es algo, nos falta mucho por aprender todavía, pero incluso los opioides, incluso el propofol, un anestésico que se da, pueden llegar a afectar el desarrollo neurológico del bebé. Obviamente, Víctor sabrá mejor. Con respecto a anestesia pediátrica, también utilizamos las técnicas regionales, solo que en los niños los anestesiamos antes. Le dan anestesia general antes de dar la anestesia regional. Y los efectos secundarios son mucho menores que los adultos. Claro. Ahora, con respecto a la otra cosa que mencionabas de... Que si se le pasa el medicamento a una madre embarazada... Se le pasa el medicamento. En la actualidad hay muchos estudios de laboratorio experimentales acerca de el efecto que tiene, el efecto tóxico que tienen los anestésicos sobre los pacientes con cerebro en desarrollo. Todavía no hay nada así que se diga categóricamente si le afecta, y nosotros anestesiamos bebés desde prematuros de 500 gramos hasta adolescentes, y los hemos seguido, y aparentemente hay algún déficit mínimo hasta ahorita demostrado. No tenemos los elementos para decir, ¿hace daño la anestesia en los pacientes neonatos? No lo tenemos. Y es necesario anestesiarlos para la operación que se le va a hacer. Pero es importante aclararles a las madres que están preguntando que es mejor que sea una anestesia regional para una cesárea que dormirlas completamente, porque a la hora que anestesias completamente vas a anestesiar a tu bebé y tú quieres que tu bebé nazca lo más despierto posible. Ese es el motivo y esa es la respuesta a la pregunta que me están haciendo de por qué se prefiere la anestesia regional. ¿Qué pasó, Oscar? Muchísimas llamadas y comentarios. Nos dice un anónimo, buen día, ¿es verdad que la anestesia tarda 10 años en salir totalmente del organismo? De una vez, doctores. No. Dura minutos. Generalmente es unos minutos. Nos dice también otro testimonio. Me anestesió el dentista el lunes pasado y la verdad aún no puedo abrir bien la boca. Tengo muchas molestias en la quijada. Asumo esto a la anestesia. No sé si sea esto la realidad o algo más está pasando. Más bien es el procedimiento quirúrgico. Pero el procedimiento que le hayan hecho, y esa es una pregunta que llegó anteriormente. No hay anestesiólogos cuando vas al dentista, te anestesia el dentista y es local generalmente. Debería haber, y por ejemplo, en el Reino Unido, generalmente procedimientos mayores odontológicos se hacen bajo anestesia general. A mí en lo personal me extrajeron 4 molares en Londres bajo óxido nitroso. Y esto ha hecho incluso el desarrollo hasta de los dispositivos supraglóticos con los que contamos hoy en día. La cirugía... Déjame explicar qué son estas palabras. Dispositivo supraglótico es un dispositivo que se pone a nivel de la laringe, de nuestra caja con la que hablamos, y por ahí entra el aire a la vía respiratoria. Para asegurar que un paciente que está sedado o anestesiado respire bien, teníamos 2 opciones hasta finales de los 80s, principios de los 90s, que eran o ponerle una máscara en la cara y amarrarla y que él respirara. Sin embargo, con eso se obstruían con su propia lengua. O ponerle un tubo en la tráquea. Era muy común. A raíz de que el doctor Archie Brain inventó lo que le llamó máscara laringea, él precisamente ante la necesidad de tener procedimientos dentales en donde no era necesario poner un tubo en la tráquea, era muy agresivo, pero no podía tener la máscara porque si no el dentista no trabajaba, ideó este dispositivo que va, en lugar de ser un tubo dentro de otro tubo, es un tubo que se aproxima a la laringe y de esa manera asegura la ventilación. Ahora, ¿qué le decimos a toda la gente? Si vas para una endodoncia, no requieres que haya un anestesiólogo. Pero mira, Pepe, muy seguramente en el caso particular de esta personita, no vemos el procedimiento quirúrgico. Te apuesto lo que quieras que este pacientito duró mucho tiempo con la boca abierta y en ese momento los huesitos de su mandíbula se zafan, los ligamentos sufren, pero curiosamente le pusieron anestesia. ¿Y quién es el culpable?
anestesia. Pero dice que fue el mismo dentista. No, entonces yo creo que esa inestabilidad que tiene ahora para su mandíbula fue el procedimiento que... Pero entonces sí es seguro que el dentista te ponga la anestesia local y no hay ningún problema. Sí. Creo que sí es seguro y frecuentemente el paciente confunde cuando uno le pregunta si ha tenido alguna reacción. Dicen, sí, a mí la anestesia local me cae mal. Es muy frecuente. ¿Por qué? Le pregunto, ¿qué pasó? Fui con el dentista, me puso anestesia local y sentía que me desmayaba. Recordemos que la cavidad oral es un área altamente irrigada donde el anestésico se absorbe rapidísimo. Entonces, a veces sí tiene efectos tóxicos sistémicos, o sea, en todo el cuerpo, que es lo que siente el paciente y lo manifiesta como alergia. Digo, y no es que sea una alergia, sencillamente es un efecto indeseable, vamos a decir, porque rápidamente se absorbe. Y sí es seguro. Aprovechando esto, quisiera tocar algo que es, así como ya mencionamos que tienen el derecho a conocer a su anestesiólogo antes y preguntarle todo, cualquier paciente que haya sido sometido a un procedimiento anestésico, si después se sintió mal, tuvo escalofríos, cualquier reacción que no considere normal, también el anestesiólogo está obligado a aclarárselo. Y aquí quiero poner bien claro que a veces nosotros los anestesiólogos nos enfrentamos con algo que se llama vía aérea difícil, que es no poder intubar a un paciente, y se lo debemos de comunicar, e incluso el paciente debe tener una alerta médica igual o más importante que el que sea alérgico a penicilina, por ejemplo, que es algo muy común. ¿Por qué? Porque si yo sufro un accidente en la vía pública y traigo una alerta de que tengo una vía aérea difícil, el paramédico que me atiende va a saber cómo atenderme para que yo no tenga daño cerebral por hipoxia o que muera en el lugar. Hipoxia quiere decir que no te llegue oxígeno. Esto es muy importante. Entonces, como acaba de aclarar el doctor Víctor Acosta, Víctor Acosta, es muy importante que me estoy confundiendo con Víctor, que sepas qué te sucede durante la anestesia. Es importantísimo para que se lo digas. Nosotros preguntamos todo el tiempo cómo le ha ido en las demás anestesias, pero para el anestesiólogo es muy importante si tienes este antecedente. Tenemos una cápsula de anestesia local que ya nos adelantamos un poco. Vamos a ver qué es esto. La anestesia local consiste en la infiltración de anestésico local en los tejidos muy cercanos a la lesión a donde se va a realizar el procedimiento. Está indicada generalmente para procedimientos muy menores, muy superficiales, como toma de biopsias de lesiones superficiales, resección de tumoraciones pequeñas, ¿de acuerdo? Procedimientos mínimamente invasivos, en lo que se realiza es colocar anestésico local en la piel alrededor de la lesión y en el tejido celular subcutáneo y los músculos circundantes a la lesión, para que las terminaciones nerviosas queden bañadas en anestésico y el paciente no perciba prácticamente ninguna molestia durante el procedimiento. Es importante recalcar que la infiltración la realiza la persona que va a realizar el procedimiento, es decir, ya sea el cirujano, en este caso el radiólogo intervencionista, de acuerdo, la persona que va a realizar es quien realiza la infiltración, no el anestesiólogo como tal. Un piquetito, señora Abelardo, esta anestesia. Nosotros podemos complementar esto con sedación, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, para que el paciente esté más cómodo durante la infiltración, porque sí, la molestia es mínima, pero en la realidad es que sí existe. Es hacer una punción sobre la piel, infiltrar anestésico local que puede llegar a arder un poco. Básicamente aquí, por ejemplo, es la infiltración de un disco intervertebral. Lo que realiza en este caso el radiólogo intervencionista, infiltra la piel, los ligamentos y los tejidos circundantes a donde va a trabajar, para que esta agujita, que es muy delgada, no le moleste al paciente al momento que se introduce, ¿de acuerdo? La piel y los tejidos que están abajo de la piel quedan completamente anestesiados y el paciente no tiene ninguna molestia. Trate de respirar muy suavecito, ¿ok? Pueden existir efectos adversos por la infiltración de anestésicos locales, que van desde que el paciente sea alérgico al anestésico local a una intoxicación sistémica, que puede ser una complicación muy grave. Por eso es importante tener todo el equipo a la mano para tratar esta complicación. Es una complicación excepcionalmente rara, grave, y sí tiene que haber un equipo preparado que conozca la existencia de esta complicación y que sepa manejarla. Para procedimientos menores es una excelente opción para los pacientes, ya que no requieren mayor apoyo anestésico, no requieren sedación, no requieren estar mayor tiempo en el hospital. Realmente vienen a nuestro procedimiento, se coloca la anestesia en 5 minutos, se realiza el procedimiento y en 5 minutos ya pueden irse prácticamente a sus casas. Es la gran ventaja de la anestesia local.
Quiero dar las gracias al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán porque nos dejaron entrar a grabar todas estas cápsulas y mando un saludo muy grande a todos los que nos están viendo desde allá. Oscar, que muchas estamos llamadas y reventando de comentarios. Janis Vital nos dice, mi esposo tuvo una peritonitis, lo metieron a quirófano y le pusieron anestesia local. Él estaba consciente y al abrir él sintió el dolor, brincó del dolor y enseguida lo anestesiaron completo. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Nos pregunta. Gab Fuentes. Me realizaron una cesárea hace 8 años y desde ese entonces tengo demasiado dolor en la espalda. Vivo en Cancún y cuando la temperatura baja o hay aire fresco, el dolor es intolerable. Tengo que ponerme un chaleco para que me deje de doler la espalda. Sin embargo, cuando viajo a la Ciudad de México y hay frío, no me duele. ¿A qué se deberá entonces? Saludos. Nos dice Angélica Barreto Vargas. Soy ingeniero biomédico y como especialista de aplicaciones en ultrasonido, me veo con asombro que en México poco se usa el ultrasonido para accesos vasculares, para anestesia. Asimismo, el uso de sensores de entropía tampoco es tan usado por cuestiones de presupuesto. Sin embargo, considero muy importante que los médicos anestesiólogos sean capacitados en ultrasonido y usen en cada cirugía monitores de conciencia. Y nos manda saludos. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Bueno, tenemos muchas más llamadas y comentarios. Les agradecemos mucho el que se comuniquen con nosotros. Nos dice Berta Castillo Cruz, hablen por favor de la anestesia por hipnosis. Sin anestesia química, ¿existe? ¿Quién la aplica? ¿Es menos peligrosa y sin consecuencias colaterales? Esta llamada es de un anónimo y nos dice, debemos ser agradecidos, muy agradecidos y rendir honores permanentes al doctor que inventó la anestesia, el cual murió en la pobreza, aunque fue considerado benefactor de la humanidad. Por otro lado, yo tuve la oportunidad de ser operado en 2 ocasiones. Una hace más de 50 años y la anestesia era intravenosa y me causó un paro cardiorrespiratorio. Y de una vez que salí de ella, me operaron una hernia muy pequeña, pero me afectaron mi testículo del lado derecho. 50 años después me volvieron a operar y fue maravilloso. Quiero decirle a las personas que no tengan miedo. Yo soy médico jubilado de Morelia. Pues muchas gracias por contárnoslo. Rocío Rocha, yo necesito que me operen de la nariz. Tengo el tabique desviado. Tengo miedo de que me duerman porque cuando me hicieron anestesia del parto, me quedé dormida completamente y se supone que solamente iba a ser la mitad. Entonces tengo miedo de que me operen la nariz con anestesia general y no despertar. Esta otra llamada es de María Francisca y nos dice, me han puesto varios tipos de anestesia. He estado en una cirugía por 5 horas y siempre confié en el equipo médico. En alguna ocasión me iban a poner la raquia, pero como no pudieron aplicarla, optaron por la anestesia general. Un anónimo, la raquia tiene consecuencias, digamos en un lapso de 40 años. Actualmente tengo 83 y camino agachada. Lilia Ambriz, tengo una duda. Hace 15 días me operaron con la laparoscopía, pues me quitaron la matriz, pero tengo el empeine del pie dormido y desde que salí de la cirugía, ahora ya siento solo un poquito los dedos, entonces quiero saber si se debe a la cirugía. Le pregunté al doctor, quien me menciona que solo pasará con el tiempo y se me quitará lo dormido, pero no explicaron bien por qué el adormecimiento. Solo una doctora asume que quizá fue debido a la posición en la que estuve por tanto tiempo, pero hasta allí no me responden más. Nos mencionan también Elsa Montiel, que felicita el programa. Nos dice Nortelli, me han puesto anestesia en 2 ocasiones y 2 legrados. No tuve miedo, me atendieron muy bien. Podría escuchar a los médicos. Marta Elba, llevo 3 cirugías. La última 3 piquetes. Tuvieron que cambiar de anestesiólogo y me tuvo que bloquear del cuello hacia abajo. Este otro es de Jess y nos dice, a mi hermano en el Hospital López Mateos lo entubaron antes de tiempo y se le colapsó un pulmón. Pocos días después falleció. Esto pudo haber sido provocado justamente por como nos lo comenta. Suena extraño una intubación que te colapse un pulmón. Eso ocurre si al intubar uno no verifica la posición del tubo endotraqueal. Como vieron en las cápsulas, los médicos una vez que el paciente está intubado auscultan y verifican que ventilen adecuadamente los 2 pulmones. Si lo más común el tubo quedó en el bronquio derecho, pues sí se puede llegar a colapsar el pulmón izquierdo. Sin embargo, al retirar un poco el tubo, vuelve a reexpander. Que eso llegue a causar la muerte sería durante el transoperatorio si el anestesiólogo no se da cuenta y si no hubiera monitores. Como ya mencionaron algunos de los que hablaron,
Es muy diferente la anestesia hace 10 años. No vayamos más lejos, hace 10 años a lo que es hoy, en cuanto a seguridad, monitoreo y las técnicas que tenemos. Mucha gente pregunta, hablando de la anestesia local, que a veces no le hace y es necesario dormirlos. ¿Por qué es esto? Hay varios factores. Yo creo que, bueno, si se trata en áreas inflamadas, la anestesia local, definitivamente, como hay un cambio ahí de la acidez del área, no tiene efecto directo, ¿no? O que técnicamente no haya sido aplicada de manera correcta, que es la más frecuente. O sea, cree uno que con aplicar un piquetito nada más, y si no el volumen y la concentración necesaria del anestésico local, si no se tiene contemplado, pues es difícil puede ser que el paciente perciba esa parte. Yo recuerdo cuando éramos estudiantes y pasabas por ortopedia, que es básicamente donde aprendes a coser, porque te ponen en urgencias a coser, a todo el mundo teníamos que infiltrarlos en donde normalmente llegan accidentados, y algunos decían, doctor, me arde muchísimo la infiltración, sí. Y otros, o no me ha hecho, y otros los podías coser perfectamente sin que se dieran cuenta absolutamente nada. ¿Por qué? Y aquí hay una pregunta importante. El nivel de alcohol, porque muchos de los accidentes también venían asociados a alcoholismo importante en ese momento. ¿Qué tiene que ver el nivel de alcohol con la anestesia? Se modifica, definitivamente. Sí, claro, se modifica. El alcoholismo establecido, o sea, el paciente que está alcoholizado, ¿sí? La sensibilidad a los anestésicos es mayor. Y el paciente alcohólico crónico no alcoholizado tiene una tolerancia mayor a los anestésicos o a los medicamentos. Entonces, en el paciente que está en urgencias, en un estado alcoholizado, definitivamente el efecto va a ser no el esperado, ¿sí? por esta alteración que tiene el alcohol sobre el organismo. Ok, perfecto. Yo creo que es importante también, se nos está yendo muy rápido el programa, que hablemos de lo que es la sedación y analgesia, que ustedes, como ven, el anestesiólogo no nada más hace una cosa, sino tiene una gama amplísima de cosas que hacer. Es importantísimo, tan importante como dije al principio, que es un cirujano. Vamos a hacer una cápsula que es esto de sedación y analgesia, y vamos a ver qué nos dice el público, que tenemos algunas preguntas todavía. Quizá un poquito mareado, es normal. La sedación es un procedimiento anestésico en donde un médico anestesiólogo vigila al paciente, le quita la ansiedad, le quita el dolor. Se aplican una variedad de sustancias endovenosas que nos permiten que el paciente esté menos ansioso, que no le duela, que esté confortable. Pueden ser de dos maneras: asistido con anestesia local e infiltración, o sin anestesia local y sin infiltración. La diferencia de la anestesia local con la sedación es que, número uno, está asistida siempre por un anestesiólogo. Número dos, siempre está monitorizado al paciente con todos sus signos vitales de forma constante. Tiene administración de medicamentos por vía endovenosa. Para eso requiere tener una vía endovenosa y requiere tanto cuidados durante el procedimiento como después del procedimiento o después de la sedación. El paciente tiene que pasar después del procedimiento a un área de recuperación, en donde está, dependiendo del tipo de sedación que se le haya administrado, entre 30 minutos hasta 1 hora para eliminar los efectos residuales del medicamento que se administró. Y si todo está bien y el paciente está sin ningún problema, se pueden realizar de forma ambulatoria y no tiene realmente muchos efectos colaterales. Se pueden controlar la mayor parte de los efectos durante el procedimiento. La importancia de la sedación es que nos ha permitido hacer una gran variedad de procedimientos que son fuera del quirófano. Actualmente la sedación se utiliza en muchas áreas, como puede ser radiología intervencionista, como puede ser endoscopía, como puede ser urología. Y cada vez hay más áreas en donde utilizamos sedación. Sí requiere que el paciente además venga preparado para la sedación, básicamente con ayuno. Todos aquellos pacientes que van a ser sometidos a sedación requieren venir en ayuno, requieren estar manejados por un anestesiólogo y requieren tener una vía por donde se puedan administrar los medicamentos que vamos a usar para la sedación. ¿A qué se dedica usted? La analgesia viene de no sentir dolor. ¿Okay? Esta analgesia se puede dar de varias maneras, que puede ser, como ya lo hablamos anteriormente, con anestésico local, en donde se interrumpe la transmisión nerviosa del sitio donde se administra hacia el cerebro, o puede ser mediante la administración de medicamento endovenoso, generalmente derivados de la morfina, que actúan a nivel central y que nos producen alivio del dolor. Se va a sentir ya más tranquilo, ¿de acuerdo?
Estoy con Malena, que nos quiere comentar cómo les fue en sus 2 cirugías, ¿verdad? Muy bien, afortunadamente. La primera vez me extirparon las amígdalas, desperté con mucha sed, me dieron nieve de limón. La segunda vez me extirparon un tumor de la mama izquierda y desperté medio mareada, pero nada más. Pero me comentaba que es hipertensa. Soy hipertensa, me dijeron que era importante que tuviera controlada la presión y pues nada más es el comentario que tengo que hacer. Ok, muchas gracias, doctores. Esto es importante. Pacientes que tienen enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión, ¿esto aumenta el riesgo anestésico o qué es la recomendación general para cualquier enfermedad que tenga alguien de base? Hablemos de hipertensión y diabetes, que es lo más común. Lo ideal es que estén controlados y tenemos varias maneras de determinar eso. En el caso de la diabetes, por ejemplo, es el nivel de hemoglobina glucosilada, y en el caso de la presión arterial alta, pues el que haya estado viendo a su internista o a su cardiólogo y que le estén controlando la presión. Si estas enfermedades crónicas están controladas, realmente no es un mayor riesgo. El problema ocurre cuando existe algún descontrol agudo o cuando apenas se está diagnosticando precisamente por la valoración preoperatoria para el procedimiento quirúrgico y se detecta que el paciente tiene cierto grado de hiperglicemia o que las presiones arteriales están fuera de rango. Entonces, lo ideal es siempre que te vayan anestesia, bueno, independientemente que haya anestesia o no, mantén, si tienes una enfermedad crónica, siempre control sobre ella. Jorge es estudiante de medicina y quiere algo comentarnos sobre la anestesia local. Bueno, mencionábamos sobre el bloqueo subaracnoideo. Pues sabemos que uno de los riesgos es la fuga de líquido cefalorraquídeo y que eso conlleva una cefalea postoperatoria. Pero en el caso de que todo el equipo multidisciplinario que esté en relación con el paciente tras el paso postoperatorio, pero mi duda es cuánto tiempo es lo normal que puede durar esa cefalea, y en caso de que la cefalea siga siendo intensa, ¿qué tipo de medidas el anestesiólogo puede tomar? Déjeme nomás traducirle al público esta pregunta. Estamos hablando de que a veces se pica, ya comentamos sobre la columna, para introducir líquido anestésico y que el paciente no tenga sensibilidad desde cierta zona para abajo. Se puede perforar una de estas membranas y el líquido que tenemos adentro de nuestro sistema nervioso se fugue un poquito, y esto da mucho dolor de cabeza. Ahora sí, doctores, ¿cómo se controla eso? Hay varias maneras, Pepe, de controlar esa parte. Obviamente el dolor de cabeza depende mucho del calibre de la aguja con la que haya sido perforado. En el caso de una ya planeada, una anestesia subaracnoidea, usamos agujas súper delgaditas, a veces hasta calibre 26, que son prácticamente, no digo como un cabello, pero son muy delgadas, que difícilmente va a producir cefalea. Cuando es una punción advertida, en el caso de que usamos vamos a hacer un bloqueo epidural y inconscientemente llegamos al espacio subaracnoideo, pues viene el dolor de cabeza. ¿Qué hay que hacer? Bueno, a ver, medidas, como le decimos, conservadoras, como es el reposo, grandes cantidades de líquidos, darles analgésicos. Muchas veces utilizamos ciertos analgésicos que tienen cafeína, por ejemplo, que es un vasoconstrictor. La fisiopatología, o sea, la causa de por qué es el dolor de cabeza, aún no, hasta la fecha, yo por más que lea uno, no está muy claro. Sin embargo, se dice que sí es porque produce dilatación de los vasos cerebrales después de la punción. Y por último, lo que llamamos nosotros el parche, ¿no? El parche hemático, que eso es sencillamente tomar un volumen determinado de sangre, volver a abordar el espacio epidural y aplicar en ese sitio este parche. Esto actúa como en las llantas, prácticamente es sellar el orificio que se llevó como vulcanizadora. Y son las maneras más o menos en forma general. Aclarar que obviamente cuando detectamos nosotros que el paciente tiene riesgo de hacer lo que se llama el dolor de cabeza después de puncionar el espacio subaracnoideo, obviamente evitamos esa técnica. Pacientes con migraña, por ejemplo, pacientes con el antecedente, por eso insisto, si les ocurrió, que les aclare bien el anestesiólogo qué fue, y notifíquenselo si necesitan al siguiente anestesiólogo. Y el tipo de dolor de cabeza muy clásico, que no necesariamente es en el 100% de los casos, es que cuando uno se levanta, le duele mucho la cabeza, pulsa, a veces es por detrás de los ojos, y al recostarse una vez más se disminuye o se quita el dolor, ¿no? Entonces sí hay tratamiento. Dale nos tiene una pregunta. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué les quieres decir a los doctores? Me surgió una duda. Ya habíamos visto que para anestesiar a una persona se administran medicamentos, entre ellos los opioides. Estos sí provocan adicción en las personas. Entonces, mi pregunta es, una persona que ya lleva varias cirugías,
que ya se le han administrado estos medicamentos constantemente o durante su vida, ¿qué tan probable es que se vuelva adicto a estos fármacos? Si tiene rasgos de personalidad hacia adicción, puede ser que sí. Sin embargo, son opioides, aunque son muy potentes, o sea, muchísimas más veces de potencia que la heroína o que la morfina, lo que usamos en el trance anestésico, generalmente los usamos única y exclusivamente por ese periodo. Y tenemos otros opioides que generan menos adicción, aunque son menos potentes. Ahora, en el caso de pacientes que son adictos a heroína o a morfina, o que están en programas de destete de esa adicción de opioides con metadona, existen técnicas anestésicas o regionales o generales libres de opioides, para precisamente ofrecer esas técnicas a estos pacientes y que no vayan hacia atrás en cuanto a su programa de rehabilitación. La otra cosa importante es que esta experiencia es una experiencia no real o no vivida, pues. Me refiero a, medicamos al paciente con un sedante previo a la administración del opioide, para que el paciente no relacione la sensación de agradable con la droga, que eso sí a veces puede funcionar como un adictivo, ¿sí? Sentí muy rico y sí me gustaría que me dijeras qué fue, porque quiero repetirlo. Entonces administramos, por lo menos yo en mis compañeros médicos, cuando toca anestesiarlos, los duermo antes de darles el opioide. Así es. ¿Por qué? Porque les voy a evitar esa sensación vivida agradable y que tengan la necesidad después de ponérselo, por así decirlo, ¿no? Aquí hay un punto bien importante, qué bueno que lo menciona, doctor. Nosotros, los demás médicos que no somos anestesiólogos, no tenemos acceso. Nosotros, yo no puedo dar una receta para ninguno de estos medicamentos. Tienen que tener una receta específica de médicos que manejan este tipo de medicamentos. Entonces tampoco es tan sencillo que yo le diga, que venga alguien conmigo y me diga, oye, me dieron tal anestesia, me haces una receta, y que, aparte de que sería lo más poco ético posible, no es tan sencillo. Existen leyes que lo controlan. Y esa es una situación importante, que es una de las preguntas que llega a Twitter. ¿Qué le pasó a Michael Jackson? Se fue manejado, ¿eh? Le administraron, no fue un opioide, sino más bien fue Propofol, que es un anestésico que usamos en procedimientos de endoscopía y demás. Sin embargo, aclarar que quien se lo administró era un cardiólogo, no era un anestesiólogo. Obviamente se lo administró en la casa. Muchos nos dicen, oiga, pues no hay de esto para llevar, como mencionaban hace rato. No, ¿por qué? Porque insistimos, anestesia, hoy por hoy, queremos que ustedes se queden en el concepto de que anestesia es igual a seguridad. En la casa de alguien yo no tengo los elementos de seguridad necesarios como para poderlo ofrecer, que son todo el equipo de monitoreo, oxígeno, aspiración que requiero. En caso de que haga alergia al Propofol, el poderlo sacar de un choque anafiláctico o una reacción alérgica grave. Y obviamente los servicios de apoyo cuando eso se da, como puede ser el tener una terapia intensiva donde se pueda recuperar. Nosotros cuando vamos a sedar, los médicos van a sedar a un paciente que vamos a hacer nosotros una endoscopía, muchas veces se tarda mucho más en todo el armado de puro monitorización para asegurarnos que el paciente esté perfectamente cuidado y que el anestesiólogo poco a poco lo vaya sedando en lo que el mismo procedimiento se tarda. Todo esto es seguridad para el paciente. Y una pregunta que me hacían ahorita que estaba ya sentado es también, ¿los anestesiólogos requieren de algún examen previo, doctora, o les sirven los preoperatorios que solicita el cirujano? De hecho, como bien lo mencionaste, somos un equipo. Cirujano y anestesiólogo estamos en pro del beneficio del paciente. En la valoración preanestésica nosotros tenemos que contar con todos los análisis posibles para esto. Entonces, sí nos sirven por lo menos de 3 meses de anticipación con todos sus estudios de sangre. Normalmente el cirujano va a solicitar exámenes preoperatorios, estos los va a querer ver el anestesiólogo, vamos a tener que hacer un corte. Oscar, échame alguna llamada más antes de irnos ya en la recta final del programa. Sara nos dice, todo parece muy interesante y comprensible, pero en el sector público no funciona de la misma forma, o no en todos lados. Pausa y regresamos, no se vayan. Todos los lunes en Diálogos en Confianza los temas son de salud. El próximo lunes hablaremos acerca de los tratamientos para la obesidad mórbida. ¿Por qué es importante hablarlo? Porque la Organización Mundial de la Salud fijó los 3 grados de la obesidad de acuerdo con el índice de masa corporal de las personas que se obtiene al dividir el peso de la persona entre el cuadrado de la talla o estatura y se considera normal si el resultado es de 20 a 25, sobrepeso de 25 a 29.9 y obesidad grado 1
1 de 30 a 34.9. Obesidad grado 2 de 35 a 39, casi 40, y obesidad grado 3 o mórbida de 40 en adelante. ¿Y cuál es el tratamiento que se debe de tener y por qué es importante tratarse? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir con obesidad mórbida? Un tema, desde luego, de peso aquí en nuestro país que cada vez se va complicando un poco más. Así que la invitación es para que no se lo pierdan a las 9 de la mañana en punto. Y si quieren asistir aquí al programa y entonces desde este momento reservar un lugar, pueden marcar al 5341 4435. Este es el resumen de la segunda parte. La norma oficial mexicana y la Ley General de Salud nos obliga a nosotros a hacer una entrevista, un consentimiento informado de platicarle a los pacientes o a los papás de los pacientes qué es lo que se le va a hacer, cómo va a ser la técnica y que firmen de enterados y de autorizados. Y puede negarse a entrar al procedimiento en la puerta del quirófano. Es decir, ya no quiero, y se regresa. El paciente al final de su anestesia, sobre todo si fue general y duró mucho tiempo, pase por este tiempo de escalofrío, que es un momento de recuperación de la temperatura del organismo. Es algo natural, es la forma en que el organismo recupera esa temperatura. El llegar, inclusive no conocer al paciente, sino hasta el momento dar una rápida revisión al expediente, eso estamos tratando de erradicarlo. Son prácticas antiguas que no deben ser. Nosotros debemos tener el profesionalismo de presentarnos antes, de decir quiénes somos, qué es lo que le vamos a hacer, qué es lo que va a sentir antes, durante y después. Regionales, solo que en los niños los anestesiamos antes. Le dan anestesia general antes de dar la anestesia regional. Y los efectos secundarios son mucho menores que los adultos. Hay muchos estudios de laboratorio experimentales acerca de el efecto que tiene, el efecto tóxico que tienen los anestésicos sobre los pacientes con cerebro en desarrollo. No tenemos los elementos para decir, ¿hace daño la anestesia en los pacientes neonatos? No lo tenemos. Cualquier paciente que haya sido sometido a un procedimiento anestésico, si después se sintió mal, tuvo escalofríos, cualquier reacción que no considere normal, también el anestesiólogo está obligado a aclarárselo. Nosotros los anestesiólogos nos enfrentamos con algo que se llama vía aérea difícil, que es no poder intubar a un paciente, y se lo debemos de comunicar, e incluso el paciente debe tener una alerta médica, igual o más importante que el que sea alérgico a penicilina, por ejemplo, que es algo muy común. Eso es solamente parte de lo que ha ocurrido hoy aquí en Diálogos en Confianza, pero si no lo han visto completo, hoy mismo o a más tardar mañana publicaremos la liga para que puedas verlo completamente de nuevo. Más llamadas y comentarios. Nos dice María Maruri, le gusta mucho el programa y la pregunta es, ¿la anestesia es recomendable en edades avanzadas para las personas mayores? ¿En qué casos se puede recomendar y en qué casos no? En casos de la cirugía estética, por ejemplo, ¿es recomendable o no? Pepe Ordaz Malpica, ¿por qué el paciente no se vuelve adicto al medicamento de la anestesia después de la operación? Nos dice también Angélica Barreto Vargas, bloqueos regionales y ultrasonido, ¿por qué no lo usan como un procedimiento común en México? ¿Por qué los anestesiólogos no exigen el monitor de conciencia y ultrasonido en quirófano a los hospitales? Alvarado Nesexjula, tuve una cirugía de tobillo y me pusieron raquia, no fue muy doloroso ni nada. Después de 2 cesáreas y un legrado, el doctor Saldaña del IMSS de Villa de las Flores fue paciente humano y con una mano bendecida, porque tampoco fue doloroso ni bloqueo. Pero hace 8 años de nuevo cesárea y fue doloroso el bloqueo. Desde entonces me duele muchísimo con el frío. ¿Por qué se presenta esta razón? Florencia García Rivera, hace 15 años le practicaron a mi hija una craneotomía, duró 9 horas, le extirparon un angioma. La doctora anestesióloga me encantó, la noche anterior de la cirugía fue y platicó con ella, le explicó lo que iba a ver en el quirófano y qué iban a hacer, cómo sería también cuando despertara y que iba a estar entubada de las piernas, vendadas, todo, y no hubo sorpresa. Mi hija tenía 15 años. Gracias al cirujano maravilloso y a esa encantadora mujer que la anestesió, mi hijo tuvo una recuperación 100% saludable. Definitivamente, como dicen los doctores en el panel, son ángeles guardianes de los pacientes. Esta llamada es de Estela Fuentes y es impresionante. Nos comenta, yo llevo cerca de 36 cirugías.
pues ya tengo una osteoporosis muy fuerte, tanto en la espina dorsal como en la cadera y en el cuello. Entonces el diagnóstico del especialista fue que debido a tanta anestesia, inclusive, pues la semana que entra tengo otra cirugía, por lo que me gustaría saber si va a ir aumentando el problema de la osteoporosis por las anestesias. Sí me parece que es muy importante porque de hecho no lo han tocado y mi diagnóstico cabe resaltar que sí es de un hospital muy serio, así que me gustaría recibir otra opinión por parte de los expertos. Son muchas preguntas, vamos a tratarlas de contestar lo más posible. Muchas ya se contestaron. Doctores, seamos breves en las respuestas. Ya dijimos nos preguntaban cuál es la diferencia con sedación, que ya se explicó en una cápsula. Esta sensación que refieren los pacientes de no me podía despertar, ¿qué es? Realmente es una relajación residual. O sea, en el proceso de anestesia general, el paciente se relaja con una droga y cuando termina la anestesia puede ser un efecto residual de este relajante y el paciente está despertando, pero no se puede mover por el efecto del relajante. Eventualmente pasa. Sí, no debiera suceder porque existe el monitoreo de la relajación muscular. Es un equipo que se coloca en la mano, en el párpado, en la boca y donde se monitoriza esa relajación. Entonces esto debe de ser, no debe de suceder pues, pero si le sucedió pudo haber sido este efecto residual de relajante muscular. En ocasiones podría también ser sí el efecto del anestésico, ya sea con lo que se le dio inconsciencia o con lo que se le da analgesia, sobre todo, por ejemplo, en el paciente de edad avanzada, al igual que mencionábamos que el paciente pediátrico o el paciente con hipotermia, el paciente de edad avanzada cambia la manera como él maneja los fármacos que le damos y el efecto que tienen los fármacos en su cuerpo, por cambios en masa muscular, grasa, y obviamente el deterioro fisiológico normal de su corazón, pulmón, hígado, riñones. Hubo una pregunta que era sobre los niveles de conciencia en anestesia y el doctor ya nos la contestó desde hace rato para que lo chequemos si no más tarde en YouTube. Sí, Marco. Sí, más iba a comentar algo respecto a esto. Hay un capítulo nuevo en anestesia, por llamarlo de alguna manera, en el que se llama la farmacogenética. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente per se puede tener algún factor genético que predisponga a que tenga mayor sensibilidad, sí o no, de algún medicamento determinado. Y eso es impredecible, uno no puede saberlo. Ya hay médicos que se dedican a eso, a hacerte un escáner, por llamarlo de alguna manera, de cuál es tu patrón genético a cierto tipo de drogas, y te lo pueden decir desde antes. Entonces creo que es importante que la población lo sepa, porque es una manera de que puedan saber, o predecir, doctor, ¿sabe qué? Yo, por ejemplo, se me ocurre el diazepam, tengo este problema, o me produce efectos inversos a lo que se espera, ¿verdad? Entonces esto viene hacia el futuro, estamos viendo todavía un campo muy amplio. Sí. Hay algunas enfermedades, miastenia gravis, por ejemplo, en donde incluso los pacientes dicen, bueno, yo quiero saber si me va a dar anestesia general, qué medicamentos me va a aplicar, porque sé por mi neurólogo que hay algunos que no debe de. Y afortunadamente, con las tecnologías de la información, lo que hay en línea, hay diversas sociedades que analizan pacientes a lo mejor con esclerodermia, pacientes con miastenia gravis, qué medicamentos son seguros en base a la evidencia científica, con estudios bien hechos, en donde se puede garantizar, poderle ofrecer una anestesia que sea segura. Tenemos ya un programa de miastenia gravis, si ustedes lo quieren ver, lo pueden buscar en YouTube, nada más pongan Diálogos en Confianza, miastenia gravis, y ahí va a salir explicado todo ese programa que fue muy interesante. Nos preguntaban, ¿es igual la anestesia para pacientes con diabetes y con hipertensión arterial? Ya dijeron que lo ideal es que estén controlados los pacientes independientemente de la enfermedad que tengan, miastenia gravis, esclerodermia, etcétera, y que su anestesiólogo conozca la enfermedad. ¿Es normal inducir a un coma con la anestesia? Cuando alguien tiene un estatus epiléptico, que son crisis convulsivas repetidas o descargas eléctricas en el cerebro repetidas, sí se induce un coma precisamente para proteger ese cerebro de los daños que pueden ocurrir por hipoxia. Entonces, hubo varias llamadas, sí, ¿qué pasó, Marco? No, lo importante yo creo que es un coma deliberado, o sea, un coma porque lo llevas inducido, ¿no? Y otra cosa que la gente luego piensa es que me pusieron anestesia y me quedé en coma. Como son conceptos a veces que confunden a la población. Es muy difícil actualmente que yo, cuando hago un procedimiento normal de anestesia general, el paciente haga coma, siempre y cuando no tenga una comorbilidad agregada, una enfermedad asociada. Digo, un paciente que tuvo un accidente vascular cerebral o es hipertenso,
o está anticoagulado, etcétera. Bueno, ese es otro factor, pero no es per se ni es consecutivo al procedimiento anestésico, es otro factor. La vía aérea difícil que mencionábamos hace rato, de hecho en los 90s era una de las causas en Estados Unidos por las cuales los seguros reclamaban a los anestesiólogos el haber dejado a alguien con un déficit neurológico por hipoxia. Hipoxia, recuerden, es que no llegue suficiente oxígeno. Lo que sí, si lo están preguntando por eso, como la película de coma, eso sí que no. Por todo el monitoreo que tenemos, tanto desde donde tenemos las fuentes de oxígeno, óxido nitroso, aire, hasta todas las tomas y líneas hacia los quirófanos y las salas donde damos anestesia, y el monitoreo que hacemos del oxígeno y los gases que le estamos administrando al paciente, lo de la película no se da. El doctor acaba de ventilar su edad, dice, hablando de la película de Coma, que es una novela de Michael Crichton de hace aproximadamente 30 años, pero bueno, se vale, es un buen libro, una buena novela. En el paciente pediátrico también se puede inducir un estado de coma, no solo para estatus epiléptico, también para estatus asmáticos, en el cual el paciente no puede respirar adecuadamente y hay que inducirlo a un coma con medicamentos, pero es un coma perfectamente controlado, es un coma bien monitorizado y bien vigilado, y se sabe hasta cuándo lo vamos a terminar ese coma. Claro. Es decir, es diferente tener un coma porque tuve un accidente más tarde en el periférico y tuve un traumatismo en la cabeza, a un coma que me induce un anestesiólogo y lo controla él y me va a sacar del coma cuando él considere necesario, que muchas veces este coma es terapéutico, como lo vimos cuando tuvimos el programa de enfermedades vasculares cerebrales, que también lo pueden checar en YouTube. Doctores, se nos va el tiempo rapidísimo. Muchas preguntas que dicen que tienen dolor en la espalda asociado a frío años después de un bloqueo. Puede pasar, Pepe. Obviamente depende mucho de cómo estuvo de traumática la técnica para el abordaje. Obviamente el paciente obeso, en la embarazada, a veces el paciente de edad avanzada, en el cual los tejidos ya están calcificados, pues a veces es necesario ser un poquito más fuerte en ese sentido. Acuérdate que es prácticamente atravesar todos los ligamentos de la columna, de todos la anatomía. Y sí, pues es una lesión, finalmente es introducir, y puede quedar, si ves la literatura, puede quedar alguna alteración como consecuencia de esto, sobre todo molestias y dolor por un tiempo prolongado. Puede pasar, ¿eh? Hubo una llamada interesante que nos comentaba un técnico que por qué no se usa el ultrasonido para accesos vasculares aquí en México. ¿Qué quiere decir un acceso vascular? Es tomar una arteria o una vena, que es lo que más tomamos para canalizar a un paciente. Eso es un acceso vascular. Ahora, el ultrasonido, doctores. Yo creo que actualmente ya es un obligado. Eso ya creo que a lo mejor falta información, pero en la mayor parte de los hospitales, donde yo trabajo, tenemos el ultrasonido, varios ultrasonidos, tanto para abordaje vascular, como tú dices, de las venas o las arterias, o para aplicación de anestesia ahora, se llama regional. Abordaje vascular, ¿de qué venas y qué arterias? Porque si yo voy nada más a una sedación, no me van a poner un ultrasonido. No, claro. Esos son venas superficiales, que es una canalización normal. Ellos se están refiriendo cuando tienen acceso a vasos de mayor calibre, por ejemplo, en el cuello o en el tórax. Es correcto. Ok, esa era otra de las preguntas. Tengo el empeine dormido post una cirugía y le dijeron que era por posición. Sí, un punto importante aquí es, hemos hablado de que es obligación del anestesiólogo cuidar todos los parámetros fisiológicos del enfermo mientras está en anestesia, pero también es responsabilidad de él cuidar la posición y que no sufra daño por estar en una mala posición por periodos prolongados. Obviamente tenemos casos trágicos de pacientes que quedan ciegos después de un procedimiento anestésico por una mala posición, un mal cuidado. Así es. Quedan obviamente con este tipo de lesiones donde se dañó el nervio por estar contra alguna superficie dura. Entonces, una vez que el paciente, ya sea anestesia regional o anestesia general, está anestesiado, siempre todos verificamos que no exista ningún roce con algún elemento que no esté acolchonado. Tenemos diversos tipos de elementos para eso, de gel, tenemos compresas, tenemos sábanas, etcétera, almohadas. Lo acomodamos a manera que eso no ocurra. Eso piénsenlo como cuando te vas a dormir y te duermes encima de tu brazo, te despiertas y está el brazo dormido un buen rato. Vas a esquiar y te queda apretada la bota y se te queda dormido mucho rato. El anestesiólogo es responsable de esto y que los ojos estén cerrados. Es otra cosa bien importante. La anestesia, preguntan, como en general, ¿puede generar alergias? Sí, claro. Sí, de hecho, el elemento al que los enfermos son más alérgicos dentro de la anestesia es el látex. O sea, el hule. Esa es una de las alergias más frecuentes. El paciente que de repente lo anestesiamos y tiene lo que llamamos un choque, o sea, una caída brusca de la presión y empiezan a hacer ronchas,
La primera causa es látex, la siguiente causa puede ser el antibiótico que se puso profiláctico y la tercera son los relajantes musculares. Entonces, siempre que tengas una historia de alguna alergia, es importante que se lo comentes al anestesiólogo. Sí, doctor. En el paciente pediátrico les preguntamos específicamente a las mamás si tienen alguna roncha o alguna escoriación cuando tienen contacto con los globos. Okay. Entonces, cuando en las fiestas tocan globos y hay alguna reacción, nosotros tenemos que estar atentos a que no vaya a despertar esta La otra cosa alergia. importante es que en la anestesia se utilizan 4 o 5 medicamentos al mismo tiempo en un lapso de tiempo muy corto. Y eso obviamente genera una respuesta por parte del organismo que puede ser manifestada como una alergia. Ok, perfecto. ¿Es recomendable utilizar anestesia en cirugía estética? Pues yo digo que sí, básicamente en cualquier cosa que te vaya a doler, lo mejor es que tengas un cirujano presente, porque si no la opción B está mal, no está padre. ¿No es muy riesgosa la anestesia en edad avanzada? Sí. En todos los límites, perdóname, Chávez. No, adelante. Yo creo que en todos los límites de la vida o en cualquier etapa siempre hay riesgos, ¿no? Es de ahí que nosotros somos médicos de alta especialidad porque hay que tener todo a la mano. ¿Alguna pregunta? Que lleva 36 cirugías una paciente por osteoporosis, ¿alguna recomendación anestésica por si la tienen que volver a operar? En sí, la anestesia no está asociada a la osteoporosis, o sea, realmente esa relación no. Obviamente, si tiene osteoporosis, los bloqueos podrían ser complicados porque ya dijimos que es más frágil esa columna y habría que ver la causa de esa osteoporosis. Si tiene algo que ver con el calcio, eso también va a interactuar con los relajantes musculares, etcétera, ¿no? La última pregunta, se nos acabó el tiempo, nos quedan nada más unos segundos, doctores, y yo creo que tendremos que abrir otro programa específicamente para hablar de clínica del dolor. Contéstenme nada más, sí o no, los doctores anestesiólogos tienen que ver con clínica del dolor. 100%. Definitivamente sí. Vamos a dejarlo Sí. esto como si fuera en los 70s. Para la próxima o en algún otro momento les vamos a platicar sobre la clínica del dolor. Oscar, mil gracias. Gracias a quienes se comunicaron y compartieron con nosotros. A todos ustedes que nos acompañaron aquí en el estudio, muchísimas gracias por sus comentarios que nos ayudan muchísimo a enriquecer el programa. A ti que nos estás viendo en casa, nos importa muchísimo tu opinión y lo que nos has dicho. Y doctores, mil gracias por acompañarnos. Esto fue Diálogos en Confianza. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bye. Corre el tiempo.